Hola, muy buenas tardes amigos de Arqueología Viva de México. Los saluda el arqueólogo Gerardo Orozco y ya estamos listos para iniciar nuestro recorrido virtual por la zona arqueológica de Tenayuca y Santa Cecilia Acatitlan. Espero que nos acompañen. Es un honor estar nuevamente aquí realizando nuestro recorrido virtual como es costumbre cada fin de semana. Y pues bueno, vamos a esperar un poquito, un par de minutitos para que se conecten un poco más de personas e iniciar así este recorrido por una zona sumamente importante previa a la conquista previa a la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlán, al desarrollo de la ciudad Tenochca y del gran la Execantlatoloyan. Entonces, pues bueno, vamos a revisar, vamos a conocer virtualmente mediante imágenes esta zona, este sitio arqueológico, bueno, esta zona arqueológica que se encuentra en el estado de México, específicamente en Tlalnepantla de Baix. Entonces, bueno, vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas, mientras me gustaría, como siempre, y como es costumbre, saber de qué parte de la República nos están acompañando y de qué parte, ya sea de la Ciudad de México, de la misma República, o de alguna parte del mundo para enviarles sus saludos correspondientes. Como ustedes saben, pues bueno, en medida de lo que yo pueda, en medida de lo que se pueda, en este caso, pues bueno, vamos contestando las preguntas con sus respuestas respectivas. Saludos, Alma Cecilia desde Iztapalapa. Buenas tardes, Steven. Saludos, Eduardo Segura. Buenas tardes, Trini. Para Yuki Bernal, buenas tardes a todos. Melgoza Espinosa Marisol, hola desde Tlalnepantla. Fíjate, pues te queda muy cerca la zona arqueológica de Tenayucan. Marisol, buenas tardes. Carmen, un saludo desde Guadalajara. Alejandro García, saludos desde la Ciudad de México. Marzus desde Cuernavaca. Eh, Aikotsuru desde la Ciudad de México. Iztapan de la Sal, Chimalhuacán. Atizapán, desde Costa Rica, ya nos están visualizando. Carlos Manuel Campos. Irma Estrada, saludos desde Huejotzingo. Los amigos de Sidra San Francisco de Huejotzingo, que también nosotros seguimos de cerca sus publicaciones. Un saludo, amigos de Sidra San Francisco. Eh, ahí desde, hasta Huejotzingo. César Martínez desde Tlalpan, saludos desde Tepetitlan, Puebla, Los Álamos. Tenayuca está en la casa. León Ricard, perfecto, seguramente desde la misma ciudad de Tenayuca, nos están viendo desde ahí el poblado San Bartolomé, Tenayuca. Desde Puebla, desde Oaxaca, bueno, ya de todas partes, desde Vancouver, Canadá. Rick Rofiel, un saludo, Rick, como no, gracias, un abrazo hasta Vancouver, Canadá. Desde Cancún, Ros Aguilar, saludos desde la Ciudad de México, desde Huixquilucan, San Luis Potosí. Bueno, de todas partes nos están viendo en esta ocasión desde la Ciudad de México, ahí en la delegación Venustiano Carranza. Tula, que ya también hicimos un recorrido virtual. También una ciudad importantísima para el periodo posclásico temprano, ¿no? Buenas tardes desde Querétaro, desde Ameca Meca, Estado de México, con una gran cantidad de personas. Pues son las 6:04, vamos a dar un minutito más para empezar como siempre 5 minutos después, esperar que se conecten un poquito más de personas. Ya llevamos 90, ojalá que se conecten ya a las 100 para empezar nuestro recorrido. Y desde Ameca Meca, Estado de México, Gaby Trujillo. También ya hicimos un recorrido por los volcanes, por ahí. Vamos a hacer un recorrido seguramente por virtual allá. Atlalmanalco, Ameca Meca, Chalco, que tienen mucho que ofrecer esa zona oriente de la Cuenca de México. Saludos, buenas tardes, María Antonieta Fuentes Fernández. Un abrazo desde Susana Zúñiga, Zapata, Morelos. Saludos amigos de San Francisco. Muy pronto reabrirán el museo. Nosotros tenemos visitas a la molienda. Los esperamos con todos los cuidados necesarios. Claro que sí, amigos de Sidra de San Francisco. Ojalá que ya
reaperturen ese museo tan exquisito, tan bello, el museo del convento de Huejotzingo. Entonces, por supuesto que andamos por allá, como siempre hacemos un recorrido para Huejotzingo, para Calpan, Nealtican, en todos esos lugares. Entonces será un gusto volver a visitar los amigos de Sidra San Francisco. Sí, ya andan los gallitos aquí, se me goza. eh, Marisol, ya andan cantando los gallitos como siempre. Para aquellos que no saben, bueno, aquí tenemos un criadero de gallos, de gallinas. Entonces, pues es la hora ahorita máxima en la cual se ponen a cantar, porque se pone el sol. Entonces, pues ahí de fondo van a estar escuchando estos gallitos. Espero que no les moleste. Alex, un saludo, mi estimado Alex, como siempre, un abrazo y gracias por acompañarnos en este recorrido. Saludos desde Mitla. Muchas gracias, pueblo mágico, como no, Mitla mágico. Pues bueno, de todas partes de la República Mexicana y del mundo ya nos están viendo. Entonces, pues, saludos desde California, Arthur Fernando Wodi Soto, hasta California. Un saludo. César Martínez, sería buena una explicación de conventos. Sí, próximamente, César, vamos a hacer un recorrido virtual a los conventos a las faldas del volcán Popocatépetl. Ya lo estamos preparando y también ya está contemplado. Así que pronto vamos a lanzar ese recorrido. Pues bueno, vamos a empezar. Ya son las 6:06. Entonces vamos a iniciar nuestro recorrido virtual por la zona arqueológica de Tenayuca. Y como ustedes saben, a mí siempre me gusta establecerlos, ubicarlos un poquito en el espacio y en el tiempo histórico de qué es lo que vamos a visitar, qué es lo que vamos a conocer, qué es lo que vamos a recorrer de forma virtual, ¿no? Porque, pues bueno, es importante, ¿no? De nada sirve que los lleve y que les explique esto, lo que están viendo es una pirámide tal, con cuerpos escalonados, un basamento de cuerpos, de 4 supercuerpos, escalinatas que se encuentran hacia el poniente, etcétera. No es importante siempre dar un breve preámbulo histórico de qué es lo que estamos conociendo, qué es lo que vamos a recorrer, cuál es la importancia dentro del desarrollo de estas culturas mesoamericanas. Bueno, la ciudad de Tenayucan, se encuentra ubicada primeramente en lo que es el Estado de México, en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, que si partimos desde el centro histórico a Tenayuca, al pueblo Tenayocan, pues bueno, son 7 kilómetros. Aproximadamente podemos llegar desde el eje central Lázaro Cárdenas hasta la avenida 100 metros, y ahí nos va a dejar en el pueblo de San Bartolomé, Tenayuca, ¿no? Entonces, pues bueno, relativamente está cerca del centro histórico de la Ciudad de México, está al pie del Cerro Tenayucan, el Cerro Tenayo, perdón, ese cerro el cual fue sumamente importante porque funcionaba como una mina para la obtención de las piedras para la construcción de los basamentos piramidales y de la ciudad, evidentemente, de Tenayuca, de Santa Cecilia, y posteriormente de Tenochtitlán, de Tlatelolco y de todas las ciudades que se encontraban ahí ribereñas y también en la parte de tierra firmes, ¿no? Entonces utilizaban esta piedra, la andesita de la amprobolita, que es una piedra sumamente pesada, la obtenían justamente del Cerro Tenayo y de los cerros que se encuentran alrededor del Cerro del Tenayo, ¿no? De hecho, Tenayuca, bueno, ha sido considerada como la primer capital de los chichimecas en la cuenca de México. ¿Qué significa su nombre? Pues bueno, se le conoce como lugar amurallado, propiamente, que proviene de Tenamitl, que es muro, y Yancoc, propio del lugar. También, bueno, se le ha denominado Oxtopolco, que quiere decir lugar de muchas cuevas, y justamente haciendo referencia a las cuevas que se encuentran en el Cerro del Tenayo, donde se establecieron por primera vez los chichimecas. Esta es la lámina número 1, pues lo que ustedes están aquí observando, del Códice Xolotl, en el cual podemos ver al gran caudillo. El caudillo Xolotl es el que va a salir, ay, lo puse para atrás, es el que va a salir hacia adelante, es el que va a salir de Chicomostoc, de las 7 cuevas, y bueno, va a llevar este grupo de chichimecas hasta la Cuenca de México. Lo podemos nosotros observar aquí, el Gran Lago, ¿no? El Gran Lago de Texcoco, representado aquí. El Tlacuilo lo pinta desde la parte poniente, de poniente hacia el oriente estaría hacia acá, el poniente estaría hacia acá, el norte estaría hacia la izquierda y el sur hacia la derecha.
Entonces, pues bueno, este personaje, Xolotl el caudillo, que sabemos muy poco de él, solamente mediante las crónicas, y en específico Fernando de Alba Iztlizóchitl es el que nos habla algo de la vida de este caudillo, el cual sale de Chicomostoc de las 7 cuevas, y bueno, pues dirige su pueblo hasta llegar a la Cuenca de México, el cual en ese entonces se encontraba habitado por aquellos descendientes toltecas de la mítica ciudad de Tula, ¿no? Y aquí podemos ver, de hecho, las diferencias entre la gente, entre los mismos chichimecas y los mismos toltecas. Xolotl está justamente representado aquí al centro, ¿no? Aquí lo podemos nosotros observar. Aquí está el caudillo al centro, su esposa está detrás de él y a sus 2 hijas, las cuales, bueno, van a ser entregadas en matrimonio a los señores que posteriormente pues llegan después de la siguiente oleada de inmigrantes que llegan aquí a la Cuenca de México, y se los entregan a los señores de lo que es Xaltocan, a los señores de Azcapotzalco y al señor de Cuautlinchan, la gente de Cuautlinchan, que se encuentra ahí en Texcoco, Estado de México, ¿no? De hecho, la ciudad prehispánica de Tenayuca, pues bueno, va a ser fundada para el año 1224 por este mismo dirigente, que siempre portan ropaje de Ixtle, o sea, de lo que es el hilo del maguey, portan siempre, siempre el arco y la flecha, ¿no? Y pues por lo regular tienen actividades o tienen costumbres de cazadoras recolectoras, ¿no? Siempre, siempre los chichimecas van a estar así representados, ¿no? Con el arco y la flecha y con sus ropas de isle. Y entonces podemos nosotros observar, por ejemplo, aquí, vean ustedes a estos 2 personajes, podemos encontrar al tolteca, al chichimeca, vean ustedes con el ropaje, aquí con la fibra de isle, con el arco y la flecha, con la vírgula de la palabra, y a diferencia del señor tolteca, vean ustedes, aquí lo podemos observar, que está vistiendo ropa de algodón, ¿no? De hecho, las costumbres de los chichimecas son de cazadores recolectores, nómadas, se van ellos moviendo de un lado a otro, van cazando, van recolectando, y la diferencia entre esto y el tolteca y los toltecas es que ellos ya son sedentarios, ya están establecidos en un punto en específico y ya hacen uso de la agricultura. Entonces, pues bueno, cuando llegan los chichimecas comandados por este Xolotl, aquí está el glifo, de hecho, de la ciudad de Tenayuca, la cual es un cerro, el monte sagrado. Esto es una cueva. Ellos llegan primeramente a las cuevas de Tenayucan, ¿no? Ahí se van a establecer, que se encuentran en la parte alta de este cerro, del cerro del Tenayo, y a las faldas, ya posteriormente, pues bueno, van a fundar la ciudad de Tenayuca, ¿no? De hecho, en diversas crónicas se menciona que este grupo tenía costumbres bárbaras, ¿no? Eran nómadas que habitaban temporalmente en cuevas, vivían de la caza y de la recolección, lo que les había comentado, vestían además también con pieles de animales, ¿no? Y ya una vez que se van a establecer en el área de Tenayuca, bueno, pues observaron que todos sus vecinos, los toltecas, ¿no? Aquí los podemos observar, los toltecas practicaban la agricultura y la pesca, vivían en casas sólidas, elaboraban cerámica y en general desarrollaban pues una cultura superior. De hecho, pues estos grupos sedentarios eran los toltecas, término que quiere decir artífice, ¿no? Ya posteriormente, pues a través del tiempo, como se da esta relación, llegan los invasores, los chichimecas, y se establecen con los toltecas, hubieron batallas, hubieron guerras, aquí podemos nosotros observarlos, estos personajes que están guerreando, ¿no? Ya posteriormente estos grupos sedentarios, algunos chichimecas, pues bueno, se van a mezclar con las mujeres de costumbres toltecas, y para eso, pues bueno, va a cambiar radicalmente su forma de vida, ¿no? Y bueno, pues las narraciones posteriores, descritas por este cronista indígena, Iztlizóchitl, hacen la historia de la llegada del grupo chichimecas comandado por Xolotl, su hijo Nopaltzin también, que por ahí anda en este códice, eh,
y otros jefes chichimecas. Van a empezar a explorar la zona, ya una vez que están aquí establecidos en la cuenca de México, van a ir explorando la zona, se van a sentar en estas cuevas, que ya lo habíamos comentado, que se encuentran situadas en la parte superior del Cerro del Tenayo, ¿no? Y poco a poco, mediante conquistas, militares, mediante alianzas matrimoniales, conformaron lo que más tarde se le va a conocer como la Chichimecatlali o capital de los chichimecas, ¿no? Ya posteriormente que se establecen la gente de Xolotl y sus chichimecas, van a llegar nuevos inmigrantes a la cuenca, ¿no? Y entonces, pues bueno, Xolotl lo que hace es que va a repartir territorios a los tepanecas, a las otomís y a los acolhuas, ¿no? A los primeros, como les había yo comentado, pues bueno, les va a ceder a Azcapotzalco, a los segundos Xaltocan, Azcapotzalco que está aquí de este lado, justamente, bueno, hacia acá, aquí está Azcapotzalco, a la gente de Xaltocan, que está aquí justamente, ¿no? Aquí vemos al chichimeca y a la mujer, a la hija de Xolotl, ¿no? Y finalmente a los Oculhuas, que es por acá, justamente, aquí, en esta parte, aquí está el imperio Aculhua o el asentamiento Aculhua, les va a entregar lo que es Coatlinchan, y así la región de dominio organizada por Xolotl se va a extender hasta Texcoco, donde más tarde, bueno, se va a trasladar la capital de Culhuacán y va a ser la sede de la cabecera, ¿no? Ya deja de serlo Tenayuca. Justamente aquí en Aculhuacán, este sitio, bueno, se alcanzó el grado más alto de desarrollo cultural, pues entre todos los señoríos de la Cuenca de México, ¿no? Ya posteriormente que fallece Xolotl, el caudillo, lo va a suceder, va a ser su sucesor Nopaltzin, quien se casó con una mujer tolteca y de ella aprendió algunas costumbres sedentarias, ¿no? Empiezan a sedentarizarse justamente estos cazadores recolectores, ya no van a estar de nómadas, ya no van a estar como de alguna manera como saleritos de mesa en mesa o de lugar en lugar para poder adquirir o explotar los recursos naturales de la región en la cual ellos se establecen. Y entonces así, ya una vez siendo sedentarios, se va a introducir en el pueblo o con los chichimecas nuevas formas de vida, ¿no? Y dictó algunas leyes para gobernarlos. Ya posteriormente, Tlotzin, hijo de Nopaltzin, sería el futuro señor de Tenayuca, y de hecho en el códice que lleva el mismo nombre, el códice Tlotzin, se va a narrar la forma en que aprendió a comer alimentos cocidos y a cultivar la tierra gracias a las enseñanzas de un chalca llamada Tecpoyo Achcuautli. Este lo invitó a Chalco, donde, pues bueno, le ofrecieron tamalitos, atole, ¿no? Y así Tlotzin probó por primera vez alimentos básicos de la cultura mesoamericana, ¿no? Ya alimentos de una cultura sedentaria. Posteriormente, este Tlotzin, bueno, funda la población de Tlaxalan Tlanochtoc, ubicado en la región texcocana, y en este nuevo señorío, pues bueno, adquirió rasgos distintos al resto de los asentamientos chichimbecas, y de hecho el fundador obligó que pues su pueblo se dedicase de completo a la labor agrícola y dejan de ser los nómadas ya por completo y se convierten en los sedentarios. Ya en una batalla, desafortunadamente, en Mixtitlán, pues bueno, muere Nopaltzin. Tlotzin regresa a Tenayuca y deja a su hijo Quinatzin, es muy importante, gobernando la ciudad de Texcoco, que va a ser la nueva capital de los Alculhuas. A la muerte de su padre, de Tlotzin, Quinatzin, o sea, lo que hace es que va a trasladar el poder a Texcoco, capital de Aculhuacán, y de esta forma, pues Tenayuca perdió la jerarquía y se convirtió en centro de disputa debido a que los tepanecas establecidos en Azcapotzalco, por acá de este lado, ¿no? En Azcapotzalco, se adjudicaron el poder del centro de México. Ya finalmente, bueno, pues consiguieron el dominio sobre la antigua capital chichimeca, la cual permaneció incorporada al señorío tepaneca hasta la llegada de los españoles. En 1430, cuando se forma la Echcantlatoloyan, la Triple Alianza, pues bueno, Tenayuca pasa a ser parte de Tenochtitlán y de ahí hasta la conquista española. Y bueno, pues esto es algo del preámbulo histórico sumamente importante de la ciudad de Tenayuca. En síntesis, es la capital de los chichimecas,
aquí llegan primeramente Xolotl y su hijo Nopatzin, dirigiendo a las huestes, a los chichimecas, llegan al Cerro del Tenayo, representado aquí, se establecen en las cuevas, bajan de estas cuevas, van a fundar, van a construir, van a fundar y construir la ciudad de Tenayuca. Posteriormente llegan estos migrantes, que están aquí, estos 3 migrantes, ¿no? Inmigrantes, los cuales son la gente de Azcapotzalco, la gente de Xaltocan y la gente de los Acolhuas. Y entonces Xolotl entrega a sus hijas, ellos 3 van a fundar sus señoríos y con ellos se va a acrecentar el poderío de los chichimecas dentro de la cuenca de México, ya hasta el nieto, el bisnieto de este Xolotl, Quinatzin, pues bueno, va a mover y cambiar la sede del señorío de Tenayuca, ¿no? Hacia Texcoco, y ahí ya pierde importancia Tenayuca y resurge Texcoco muy posteriormente como uno de los elementos o como uno de los integrantes de la conocida Triple Alianza, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empieza el esplendor sumamente importante de esta ciudad texcocana. Pero bueno, ya que hablamos de este preámbulo histórico, ya que sabemos un poquito de la historia, digo, hay muchísimo de Xolotl, desconocemos bastante, solamente sabemos gracias a él, a estos cronistas, a Iztlizóchitl en específico, con Chimalpaín también, pero hay muchos problemas de interpretación de fechas, ¿no? Hay errores cronológicos, entonces, pues bueno, hace falta hacer una investigación muy de fondo de este personaje tan oscuro, tan sombrío, dentro de la época prehispánica, dentro del desarrollo mesoamericano. Entonces, pues bueno, queda abierta esta área de investigación o esta oportunidad de investigación para conocer más del gran Xolotl, de este gran caudillo que pues antes de la Triple Alianza hizo lo que quiso en toda la cuenca de México. Bueno, aquí tenemos este mapa de la Cuenca de México, antes de la llegada de los españoles, cómo estaba distribuido todos los señoríos, los Altépetl, en 1519, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos el gran lago de Texcoco, ¿no? Con sus aguas salinas hacia la parte norte, ¿no? El dique de Nezahualcóyotl, del cual divide las aguas salinas con las aguas dulces, la laguna de Tenochtitlán, que es esta que está aquí, y en medio, obviamente, pues bueno, la Ciudad de México, Tenochtitlán, la ribera del lago, ¿no? Con todos sus asentamientos ribereños, los cuales eran aliados o sometidos para la Triple Alianza, y Tenayuca está justamente ubicado aquí. O sea, estamos hablando que la gente de Tenayuca vivía a las orillas del Gran Lago, a las orillas de en la parte noroeste del Gran Lago de Texcoco, y les tocó las aguas salinas. De hecho, pues ellos aprovechaban la sal, la explotaban para el consumo y para el intercambio comercial, ¿no? Entonces, pues bueno, también aquí tenemos el Cerro del Tenayo, aquí está Tenayuca, el Cerro del Tenayo, y también tenemos que Tenayuca, bueno, siendo una ciudad sumamente importante, pues también tenía su propia calzada, la cual se comunicaba hasta la ciudad hasta el señorío del Tepeyac, que está aquí justamente, y bueno, va a llegar hasta posteriormente Tlatelolco, ¿no? El gran centro, el gran recinto ceremonial de la ciudad gemela de México, Tlatelolco. Entonces, pues bueno, aquí está ubicada la ciudad de Tenayuca. Tenemos también Iztacala, los Reyes Iztacala, que está en Tlalnepantla. Al día de hoy, pues bueno, muy famoso porque es una zona industrial, ¿no? Y bueno, también una zona en la cual hay una gran cantidad de canchas de fútbol. Entonces, pues bueno, anteriormente todo eso era el asentamiento de Iztacala. Ya más hacia lo que es el poniente tenemos Tlalnepantla, y un poquito más hacia el norte tenemos a Acatitla, Santa Cecilia Acatitla. Estos dos señoríos, estos dos Altepetl, ahorita los vamos a conocer, que ya son dos zonas arqueológicas sumamente pequeñitas, ¿no? Cabe mencionar que la ciudad prehispánica o el señorío de Tenayuca, el antiguo señorío prehispánico de Tenayuca, se encuentra debajo del poblado actual de San Bartolomé. Entonces, por lo
regular, siempre que se hace algún trabajo para construir una cisterna, para hacer alguna cimentación de alguna casa, para construir, introducir obras de drenaje o de cableado de luz o algún otro tipo de obras en las calles, pues bueno, por lo regular siempre saldrá a la luz en estas excavaciones, en estos trabajos, evidencia arqueológica, ¿no? Entonces es muy importante que siempre esté ahí al pendiente el área de salvamento arqueológico. Entonces, pues bueno, ya que hablamos un poco de la historia de los chichimecas de Xolotl, del Xolotl mismo, y dónde está ubicada la zona arqueológica de Tenayuca, pues ahora sí, vámonos a la visita guiada. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para leer sus comentarios. Saludos a Daniel Say, queridos amigos sin distancias, muchos saludos desde Italia con mis merecidos elogios por esta siempre espléndida y preciosa difusión cultural al fascinante descubrimiento. Bravo, muchas gracias, mi estimado Daniel. Un saludo excelente. Alma Cecilia García Vencés, llegas muy rápido y fácil en el Metrobús Estación Tenayuca. Ah, sí, como se llama Tenayuca, pues bueno, se toma la línea 3, me parece que es la línea 3, la del Metrobús, es la que está saliendo del metro Valderas. Entonces ahí tomas el Metrobús y te vas en dirección hasta Tenayuca, te haces como una hora, 45 minutos, una hora, y llegas hasta la última estación, que es la estación Tenayuca. De ahí te bajas, atraviesas el puente para atravesar, para que pasa el río de los Remedios, y entonces bajas las escalinatas y está a 5 minutos el centro histórico de San Bartolomé, Tenayuca. Bueno, dice, ¿qué es lo que ahora se llama Río de los Remedios? Sí, efectivamente, el que atraviesa por ahí, el apestoso, desafortunadamente, Río de los Remedios. Saludos desde Santa Cecilia, Tlalnepantla. Saludos, sí, qué bien nos están viendo desde allá, donde vamos a hacer ahorita el recorrido virtual. Saludos desde el Valle de Chalco, Solidaridad. Excelente, excelente ponencia, maestro. Muchas gracias, Raimundo. Un abrazo. Un gusto escucharlo, arqueólogo. Gracias, Nani. Muchísimas gracias. Saludos de San Miguel Xochtal, Puebla. Steven Rivas, en el Metro Politécnico hay pecero que lleva a Tenayuca. Steven Rivas, híjole, desconozco. Yo siempre me voy así de esa forma, o por el trolebús también, que te deja, pero no sabría decirte si ahí en el Metro Politécnico. Seguramente sí, ¿no? Pero entonces, bueno, ahí sí te debo este dato. Entonces, bueno, una vez de que llegamos así, siempre en lo que hacemos este recorrido virtual, los recorridos presenciales antes que pasara lo de la pandemia, bueno, reuníamos a la gente en el metro Valderas y de ahí salíamos al Metrobús, que les acabo yo de explicar, tomamos el Metrobús hacia Tenayuca, bajamos en Tenayuca, atravesamos el puente, lo bajamos y llegamos hacia la zona arqueológica que está en el mero centro, ¿no? A un lado de la iglesia de San Bartolomé. Ahí se ve la gran pirámide. De hecho, desde el puente peatonal también se alcanza a distinguir el gran templo mayor. Entonces caminamos y antes caminamos sobre la calle, atravesamos el centro histórico, bueno, más bien el centro de Tenayuca, y lo primerito es ingresar al Museo Xolotl, que fue fundado en el año de 1985 y que muestra las piezas que se rescataron en las excavaciones arqueológicas de la década de los 20 y de los 30 del siglo pasado. Pero primeramente es visitar la zona arqueológica y ya dejamos hasta el final el museo de sitio. Y así se le conoce, o bueno, así se le llama Museo de Xolotl, en honor al gran caudillo a Xolotl. Y bueno, es la imagen de bienvenida. Aquí les traigo esta foto, ¿no? La cédula de declaratoria de zona arqueológica, que es Tenayuca, el lugar amurallado. Cuando atravesamos el pequeño museo, hay una puerta de vidrio, la cual, pues bueno, te lleva a la zona arqueológica y se ingresa por la parte de atrás de la pirámide. Y entonces empiezas a divisar primeramente el Coatepantli, que ahorita vamos a hablar también de esta estructura sumamente importante y que aquí sí se ve súper bien, ¿no? O sea, que es el antecedente más bien del Coatepantli que se encuentra en Templo Mayor, que de hecho también este basamento piramidal sería entonces el antecedente del gran Templo Mayor de Tenochtitlán. Hoy ahorita vamos a hablar el por qué. Bien, cuando caminas, aquí por acá está la entrada, esta gran palma que te da una sombra exquisita. Empezamos a explicar por aquí, caminas,
Y entonces empiezas a observar por este caminito, por aquí vamos caminando, por acá, por acá, por acá. Observamos el Coatepantli, que es nada más y nada menos que es una barda construida con cabezas y cuerpo con serpientes, serpientes de cascabel, por eso es que se le llama así, serpiente, tepantli, un muro o amurallado, y entonces se traduce como el muro de las serpientes. Y entonces te paras aquí en la esquina y en todo su esplendor volteas a ver la gran pirámide de Tenayuca. Hablando un poquito de su historia, este gran basamento piramidal, ¿no? Antes de ser excavado, pues era un gran promontorio o era un gran montículo. ¿Qué sucede? En 1898 es reportado este promontorio a la SEP, ¿no? A la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? Y ya posteriormente a la SEP, a lo que sería la SEP. Ya en 1915 empiezan algunos trabajos arqueológicos para ver qué es lo que se encontraba debajo de este gran monumento. Quedan parados estos trabajos por lo de la Revolución Mexicana y se van a retomar hasta 1925. Se va a mandar traer al arqueólogo, al arquitecto Ignacio Marquina y a don José Bertis, Rivadeneira y Bertis, don José Rivadeneira y Bertis, y entonces desde 1925 hasta 1935 empiezan a excavar. Primero empiezan por la parte poniente, justamente por las alfadas, por las escalinatas. Se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Empiezan a excavar, a quitar todo el escombro, todo el escombro, hasta que finalmente dan con los primeros peldaños de las escalinatas, ¿no? Y entonces empiezan a descubrir que en efecto es un gran basamento piramidal de época prehispánica y que está en muy buen estado de conservación. Empiezan a avanzar hacia la parte norte, liberan la parte norte, suben hacia lo que es la cima del basamento piramidal, empiezan a liberarlo, quitarlo de piedras, de escombros, de tierra, etcétera, etcétera, con una gran cantidad de trabajadores, y van a encontrar y van a hallar la sorpresa de que es un basamento piramidal único. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene doble escalinata, ¿no? Y que va a ser entonces el antecedente directo del gran templo mayor de Tenochtitlán. Por un lado, pues bueno, tenemos la escalinata norte y tenemos la otra escalinata sur. Y entonces, bueno, empiezan a descubrir hacia la parte norte, que sería acá, empiezan a excavar y empiezan a descubrir y empiezan a encontrar que en la plataforma que sostiene el gran basamento piramidal tiene cabezas de serpientes, ¿no? Y empiezan a excavar, empiezan a liberar todo el muro de Coatepantli y se dan cuenta de que en la parte norte, en la parte oriente y en la parte sur del cuerpo piramidal está rodeado de este gran muro de cabezas de serpientes con sus cuerpos, las cuales hacen un total de 138 cabezas de serpientes y todas, absolutamente todas, son diferentes entre sí. No hay ninguna que se parezca tanto en forma, en tamaño y hasta en los materiales constructivos. ¿Cómo es la composición de este gran cuerpo o de este gran templo mayor? Pues bueno, está compuesto por un basamento piramidal. Recordemos que no son pirámides, las pirámides las tenemos en Egipto, ¿no? A diferencia de Mesoamérica, tenemos grandes basamentos piramidales, los cuales primeramente están compuestos de tres elementos básicos fundamentales. Primeramente, la plataforma, aquí nosotros lo podemos observar, la cual va a ayudar como va a sostener la gran mole, lo que es el basamento piramidal, y en la cúspide o cima vamos a tener el templo. Ahora bien, aquí en Tenayuca tiene su antecedente. Son 7 etapas constructivas las que se encontraron, ¿no? El templo más antiguo, que se encuentra hasta dentro del gran basamento, del gran templo mayor, que es el más antiguo y que data del año de 1225, fecha en la cual se fundó la ciudad de Tenayuca y la cual llegó y fundó Tenayuca Xolotl, también tiene 2 escalinatas. Entonces, es lo más antiguo, por eso es que es el antecedente del gran templo mayor de Tenochtitlán. Recordemos que el templo mayor de Tenochtitlán va a ser fundado 100 años después, en 1325, cuando Xolotl estaba haciendo todos sus desmanes y estaba conquistando aquí la Cuenca de México. Los mexicas apenas se encontraban deambulando por la zona,
¿no? Y ya posteriormente, cuando fundan la Ciudad de México, Tenochtitlán, en 1325, hicieron frente al nieto de Xolotl, y entonces, pues en 1347, someten la ciudad de Tenayuca, y bueno, pasa a ser parte de Azcapotzalco, ¿no? Entonces los mexicas se enfrentaron a la gente o a los descendientes del mismo Xolotl. Y entonces, seguramente cuando los mexicas vieron esta construcción monumental, pues bueno, se sorprendieron y de alguna forma copiaron el estilo arquitectónico y lo trasladaron a la Ciudad de México, Tenochtitlán. Y entonces México, Tlatelolco, seguramente también adoptó este doble templo. Solamente templos con dobles escalinatas, bueno, lo tenemos en México, Tenochtitlán, lo tenemos en México, Tlatelolco, y en Teopanzolco, ahí en Morelos. Y entonces este sería prácticamente el abuelito. Este gran basamento sería al interior, más bien el más viejo sería el abuelito, el templo abuelito de los basamentos o de los basamentos piramidales de Templo Mayor, también de Texcoco, efectivamente, de Texcoco, de Tlatelolco y de Topanzolco, allá en Morelos. Y entonces en la cúspide, esta etapa constructiva que ustedes están viendo sería la séptima y última etapa constructiva, la cual vieron los españoles al momento de la conquista. Obviamente el edificio fue más alto, ¿no? Esta parte que ustedes están viendo fue más alta, ¿no? Fue destruida en este proceso de la conquista, los materiales fueron reutilizados para la construcción de lo que es la iglesia de San Bartolomé Tenayuca, que data de 1524 aproximadamente. Entonces, evidentemente, este templo fue más alto, ¿no? Y aquí podemos observar en la parte de atrás otra etapa constructiva más antigua. Entonces, eso nos habla que pues, también fue destruido este templo mayor, y bueno, los materiales fueron reutilizados para la construcción de esta iglesia. Entonces, bueno, tenemos que también sus medidas son 54 metros aproximadamente de oriente a poniente y 60 metros de norte hacia el sur, y debe haber tenido una altura aproximada de 40 metros, o sea, era bastante alto, muy parecido al de Templo Mayor de Tenochtitlán, ¿no? Y recordemos que pues, en la cima de estos dos, de este templo se encontraban los dos, de este basamento piramidal se encontraban los dos templos, uno dedicado en la parte sur al dios Huitzilopochtli, el dios solar, el dios de la guerra, y hacia la parte norte vamos a tener el dedicado a la agricultura, a la fertilidad, en este caso para el dios Tlaloc, ¿no? Entonces, ojo, esta última etapa que ustedes están viendo, la séptima etapa constructiva, esto lo vieron los españoles, y esta etapa ya es propia de los mexicas, ¿no? Obviamente el asentamiento es de la gente de Tenayuca con ascendencia chichimeca, pero esto que está aquí, esta séptima etapa constructiva, pues ya es de la mano, es ya propiamente mexica, ¿no? Seguramente lo construyeron la misma gente de Tenayuca, ¿no? Pero pues bueno, esto ya por órdenes de los mismos mexicas. Entonces, bueno, a detalle, aquí tenemos esta imagen a detalle de las cabezas de serpiente del Gran Coatepantli. Vean ustedes, todas son elaboradas con andesita de la amprobolita proveniente del Cerro del Tenayo, ¿no? Y si nosotros observamos el piso de la plaza de Templo Mayor y los materiales de las construcciones, ¿no? Van a ver que también son de estos mismos materiales. O sea, el mexica iba hasta el Cerro del Tenayo, se iba 7 kilómetros hacia el norte, al Cerro del Tenayo, y bueno, de ahí sacaba la piedra y la trasladaba a Tenochtitlán. Y bueno, pues así está distribuido estas cabezas de serpientes. También podemos observar, vean ustedes aquí, algunas costras con restos todavía está de pintura original, que es el estuco. Recordemos que todas estas estructuras, ¿no? Tenían una capa, tenían un enlúcido de estuco, ¿no? Y ya posteriormente se le ponía pintura, o se añadía el color necesario, ¿no? En este caso, pues podría haber sido rojo, verde, azul y negro, ¿no? Pero vean ustedes a detalle, regresando a las cabezas de serpiente, ninguna se parece a otra, ¿no? O sea, tenemos elementos para definir que, bueno, cada cabeza fue diferente y seguramente en cada uno de los barrios que estaba constituido la ciudad de Tenayuca,
el pueblo de Tenayuca, pues bueno, los artesanos trabajaron, ¿no? Y las daban en ofrendas o en pago, y eran colocadas estas cabezas ahí en este Coatepantli. Entonces, pues bueno, son completamente diferentes una de otra, y esto nos habla que pues provenieron de diferentes manos artesanas. Vean ustedes, aquí también hay de diferentes tamaños, de diferentes grosores, acá unas superpuestas sobre otras. Vean ustedes, diferentes tamaños. Aquí están, estas son más grandes, ¿no? Sabemos que este tipo de serpiente es la serpiente de cascabel. Vean ustedes a detalle, la víbora de cascabel, el detalle de los ojos, las fauces, el colmillo y hasta la lengua bífida, ¿no? Y bueno, todavía podemos aquí observar estos restos de estucos. Todas estas estructuras, lo repito, estaban revestidas de estuco, ¿no? El estuco original, que ya desafortunadamente a través del tiempo se ha ido fragmentando y ha ido desapareciendo. Aquí a detalle tenemos esta foto, esta imagen. Podemos observar esta cabeza de serpiente. Vean ustedes, hasta las narices son representadas. Algo que siempre me gusta recalcar en estos recorridos virtuales es el exquisito trabajo que realizaron los artistas mexicas, ¿no? Probablemente fue de lo mejor, sin lugar a dudas, ¿no? Ellos, recordemos que son los herederos ancestrales de todas las culturas que los predecedieron, que los antecedieron. Entonces, pues por eso es que son grandes maestros para tallar la piedra, y recordemos que para hacer estas tallas era mediante desgaste, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues molían lo que era el cuarzo, ¿no? Que es una piedra bastante dura, la molían y la combinaban con tezontle, y entonces pues era polvo, era polvito prácticamente molido, era polvo, y entonces mediante un trozo de piel de venado, pues bueno, iban desgastando, era como una lija, como la lija de ese tiempo. Entonces iban desgastando la piedra, desgastándola mediante el polvo del cuarzo. Y entonces así se le daba hasta llegar la forma final de la pieza. Aquí podemos observar otro tipo de cabeza. Vean ustedes, aquí tenemos de hecho hasta otros elementos decorativos. Ustedes pueden observar aquí el ojo. Aquí tenemos este elemento circular, ¿no? Las fauces siempre abiertas, la serpiente o este Coatepantli, la serpiente siempre están en posición de ataque, posición de que van a morder. Entonces, pues bueno, están siempre con las fauces abiertas. Recordando la importancia de la serpiente en época prehispánica, ¿no? Y para las culturas mesoamericanas era sumamente, pues bueno, era importantísima. ¿Por qué? Porque representaba a la fertilidad. Recordemos que la serpiente en el piso, en el suelo, pues mediante este movimiento serpentino, abre los surcos en la tierra, ¿no? Y entonces eso permite que al abrir la tierra, al hacer estos surcos, pues bueno, se permite que caiga la semilla del maíz y mediante la lluvia se fecunde y así germine lo que es la comida, lo que es el maíz, ¿no? Recordemos que el maíz es sumamente importante dentro de la dieta del hombre mesoamericano, ¿no? Entonces, por eso es que la serpiente está directamente relacionado con la fertilidad. No por algo también Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas, pues nació en el Coatepec, ¿no? En el cerro de la serpiente, la Xucoatl de la serpiente de fuego, ¿no? Coatlico es la de la falda de las serpientes, la diosa madre, ¿no? Entonces, pues bueno, la Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿no? Y que tiene sus antecedentes desde el periodo clásico con Teotihuacán, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la serpiente es sumamente importante dentro de la cosmovisión de estas culturas mesoamericanas. Y bueno, pues aquí está plasmada a la perfección. Pero también el artista, el escultor, lo que nos quiere mostrar es la posición de ataque de estos animalitos, ¿no? Que son sumamente venenosos y hasta mortales. Aquí tenemos otro material, otra serpiente elaborada de otro material. La anterior es de andesita de lamprobolita. Esta andesita, pues recordemos que se encuentra en el Cerro del Tenayo, ¿no? Al interior del Cerro del Tenayo están las vetas, ahí están las minas de época prehispánica. Este es basalto, gris reticular. O sea que seguramente el material lo obtuvieron de otro lado, el artesano, el escultor, y bueno, vino
a su taller, lo esculpió y una vez que fue trabajado y finalizado esta cabeza de serpiente, pues bueno, fue depositada, entregada en ofrenda o como pago a, y bueno, fue colocada ahí, pero este es otro material constructivo, entonces ya tenemos andesita de lamprobolita por un lado y basalto gris reticular por otro, ¿no? Entonces, pues bueno, vean ustedes aquí los colmillos, las fauces nuevamente abiertas, enseñando los colmillos, la serpiente, y algo que se puede notar, que tú lo puedes también observar, es su lengua bífida, ¿no? Partida. Aquí está cayendo justamente. Está un poco erosionada esta escultura, sin embargo, sí se puede hacer notar o sí se puede verificar la lengua, ¿no? Su lengua bífida. Aquí lo podemos nosotros observar. Vean otros detalles de esta otra serpiente que es más grande. Algunas ya están muy desgastadas, erosionadas, hasta fragmentadas, como en el caso de esta que está aquí, ¿no? Pero vean ustedes aquí, este trabajo es exquisito. Podemos observar la serpiente con el rostro abierto, otro tipo de colmillos, ¿no? Sin embargo, vean ustedes la lengua bífida, aquí partida a la mitad, ¿no? Ese es otro trabajo probablemente de otra casa artesana y proveniente del mismo pueblo de Tenayoucan. Y bueno, cuando vamos caminando, también en la zona arqueológica, a la mitad del gran basamento piramidal, hacia la parte tanto sur como la parte norte, tenemos estas serpientes enrolladas, ¿no? Esta es la de la parte sur, la de la parte norte, la de la parte sur está en mejor conservación, ¿no? Y eso nos hace referencia nuevamente a la importancia de la serpiente, que es una Xucoatl, la serpiente de fuego, ¿no? Recordemos que en el mito de nacimiento de Huitzilopochtli, cuando él nace ataviado como guerrero y la arma principal que porta es la Xucoatl o la serpiente de fuego, ¿no? Y con esa decapita y derrota a la Coyolxauhqui y ya posteriormente a los Censohuitznahuas, a los 400 surianos, a sus hermanos de tanto de la Coyolxauhqui como de Huitzilopochtli, ¿no? Pero también representa el primer rayo de luz, ¿no? De cada 52 años. Es muy importante la Xucotl, aparte de ser la arma destructora de Huitzilopochtli, también es el primer rayo de luz de cada ciclo de 52 años, de cada fuego nuevo. Es un nuevo amanecer. Entonces, pues bueno, también está aquí plasmada. Desafortunadamente, esta escultura está fracturada a la mitad. La de la parte sur está completa, pero aquí su cabeza tendría que ser la cabeza de la serpiente y vamos a tener la cresta, justamente, la cual se encuentra torcida como si fuese una vírgula y está decorada con circulitos que representan a las estrellas, ¿no? Y por eso es que podemos nosotros interpretar, inferir que es la Xucoatl o la serpiente de fuego. A diferencia de la del Coatepantli, que estas son serpientes que se encuentran en la arena moviéndose, ¿no? El muro de arenas, en un pleno movimiento, esta se encuentra enrollada, ¿no? Y ya son dos posiciones importantes de la serpiente que logran visualizar los artistas, el artesano, ¿no? El movimiento y también la serpiente enrollada, ¿no? Entonces, pues bueno, es también parte de esta percepción de la naturaleza y parte de su cosmovisión de estos pueblos mesoamericanos. Si caminamos, bueno, las anteriores fotografías, la que les expliqué, el Templo Mayor de Tenayucan, la tomamos por esta esquina, por aquí vamos caminando y ya nos encontramos hacia la parte surponiente, ¿no? Y tenemos otra vista. Aquí al fondo, lo interesante de esta fotografía es que está reflejado, está retratado el famosísimo Cerro del Tenayo. Y aquí en la parte de arriba, efectivamente, existen cuevas. Yo ya lo conozco, ya he visitado este Cerro del Tenayo, ya he subido y sí hay mucho material arqueológico en la parte de arriba, hay muchísima cerámica, hay muchísima obsidiana, ¿no? Entonces, pues bueno, y hay también cuevas y seguramente en la parte superior en estas cuevas fue donde vivió el gran Xolotl, pero en efecto, este que está aquí es el Cerro Tenayo, ¿no? Y entonces, pues bueno, va uno caminando, obviamente pues no puedes subir a la pirámide, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay evidencia arqueológica muy importante y ahorita la vamos a ver. Y aquí al fondo, bueno, está un altar sepulcral, ¿no?
que se le conoce como el Zompantli. Sin embargo, yo lo interpreto más como el altar del sol, el altar funerario del sol en su ocaso, justamente en el poniente, ¿no? Y es un altar rectangular en el cual, cuando se encontró en la parte interna, estaba todo revestido de pintura mural. ¿Cuáles eran los elementos murales o cuáles eran los diseños? ¿No? Tenían cráneos y huesos cruzados, justamente, ¿no? Y en la parte de afuera tenemos calaveras o cráneos esculpidos en roca. Entonces es muy probable, aparte está en la parte, aparte, cabe mencionar que está ubicado en la parte sur, ¿no? En la parte solar, en la parte de Huitzilopochtli, y seguramente está relacionado con la muerte del sol, ¿no? Cuando ingresa por el ocaso, por el occidente, y entonces atraviesa el Mictlán, ¿no? Y ya nuevamente sale, nace en la parte oriente, ¿no? Entonces probablemente esté relacionado con la muerte, bueno, del sol, ¿no? Eh, mal llamado Zompantli. Y entonces en las escalinatas de la parte del dios del sol, en la parte de Huitzilopochtli, en los peldaños, podemos encontrar también una gran cantidad de relieves, de figuras talladas en las escaleras, ¿no? Que están directamente relacionados con el culto solar, directamente relacionados con el autosacrificio, con la guerra y con la muerte. Evidentemente, pues el altar Zompantli, ¿no? Está relacionado con la muerte. Uno de ellos está aquí retratado y se los estoy mostrando, y es justamente el símbolo de la guerra del Mexica, ¿no? Es el escudo, el chimali y las lanzas. Esto es el mensaje de guerra hacia el enemigo, ¿no? Es el escudo, el escudo, ¿no? Y las flechas entrecruzadas. Entonces nos habla aquí directamente de la guerra. Es el canto de guerra hacia el enemigo. También tenemos orejeras, ¿no? Esta es una orejera, círculo concéntrico, ¿no? Y podemos observar un rombo y un triángulo. Estos los portaba la diosa Coyolxauhqui, justamente. Entonces nos hace referencia a la muerte, probablemente a la muerte por decapitación de la diosa lunar. Entonces, pues bueno, aquí está plasmado. No sabemos qué signifiquen y cuál sea el programa iconográfico o cuál sea el mensaje que nos quisieran o que quisieron dar los mexicas al colocar, pues de forma intermitente, sin ningún sentido, ¿no? Estas piedras ahí plasmadas, ¿no? Colocadas. Entonces no sabemos cómo sea el programa iconográfico o cuál sea el mensaje que nos quisieran dar. Lo que sí es que están relacionados todos estos elementos, todos estos relieves, directamente, como lo repito, a la guerra, a la muerte y al sacrificio, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos esta orejera que es característica de que la porta la Coyolxauhqui, la luna. Recordemos que Huitzilopochtli es el sol, y cuando derrotó a su hermana la Coyolxauhqui, pues bueno, ya estaba directamente relacionada con la luna. Más de cerca, aquí lo podemos ver, vean ustedes, círculos concéntricos, probablemente sea un chalchihuite, y bueno, el rectángulo y el triángulo. Aquí lo podemos nosotros observar más a detalle. Y así se ve justamente en esta parte. Todos estos relieves, todas estas piezas están talladas por esta parte, en estos peldaños. Y este es el lado sur, el lado del colibrí zurdo, el lado de Huitzilopochtli. Y el altar de la muerte, o más bien el altar del sol muerto, el mal llamado Zompantli, está aquí, en este pequeño altarcito rectangular. Aquí está, justamente, ¿no? Y al interior, bueno, pues se encontró esta pintura mural que se encuentra exhibida en el Museo Xolotl. Ahí se encuentra. Ahorita lo vamos a poder nosotros observar. Más a detalle, vean ustedes, este es el exterior del Zompantli, el altar, ¿no? Aquí lo podemos observar. Vean ustedes los cráneos tallados, ¿no? Que nos hablan directamente y que se encuentran ubicados hacia la parte poniente, viendo al ocaso del sol, ¿no? Y entonces aquí tenemos cráneos, huesos cruzados, que nos hacen referencia al Mictlán, o al mundo de los descarnados, o al mundo de los muertos, ¿no? Y bueno, pues aquí está representado. Y bueno, vamos caminando
ya más adelante tengo la foto de la pintura mural, ahí tenemos restos en el Museo del Sitio, y entonces caminando ya hacia la parte sur, de hecho aquí están los piecitos y las piernas de parte del último grupo que visitó con nosotros, conmigo en la zona arqueológica de Tenayuca, y bueno, cuando llegamos, aquí está justamente la otra Xiucoatl, la otra serpiente de fuego. Aquí sí está completa la cabeza. Vean, nuevamente está enroscada, ¿no? La serpiente. Y bueno, aquí está su cabeza, ¿no? La cabeza de la serpiente. Y entonces aquí está la cresta, justamente, que representa la parte del otro lado. Por el otro lado tenemos unos círculos concéntricos, ¿no? Y esos hacen referencia, están directamente relacionados con las estrellas, ¿no? Es la crestita, la cual sobresale de la cabeza de la serpiente, y por eso es que se interpreta que esta es la Xucoatl o la serpiente de fuego. Esto también pueden ser marcadores arqueoastronómicos, ¿no? Es importante mencionar la ubicación de la pirámide de Tenayuca. Bueno, se encuentra ubicada justamente por donde se mete Aldebarán, ¿no? Que pertenece a la a esta, ay, ¿cómo se llama? A la constelación de Tauro, justamente, ¿no? Ahí de forma curiosa está ubicada así la pirámide de Tenayuca. Entonces es muy probable que estos dos altares, el altar norte y el altar sur, donde están representados estas Xucoatl, pues bueno, tengan algunas connotaciones arqueoastronómicas que nos hablen tanto de los inicios del equinoccio, ¿no? Y del solsticio, como a lo mejor probablemente también los inicios de las temporadas de lluvias y las temporadas de secas, ¿no? Pero lo interesante es la ubicación justamente de este gran basamento de Tenayuca, el cual, bueno, se encuentra, nuevamente lo repito, ubicado en justamente hacia donde se mete esta constelación de Aldebarán, que pertenece a la constelación de Tauro, ¿no? La estrella de Aldebarán. Y así se ve desde una fotografía aérea, ¿no? La vista aérea de la ciudad de la pirámide o el basamento de Tenayuca. Vean ustedes, son cuatro, serían en este caso cuatro cuerpos superpuestos, igual que el templo mayor de Tenochtitlán, siete, lo repito nuevamente, siete etapas, entre siete y ocho etapas constructivas, ¿no? Al interior, la más antigua, que data de 1225, algunos otros autores la manejan para 1250, ¿no? Y entonces, pues bueno, hacia la parte sur, oriente y poniente, pues, bueno, se encuentra protegido o rodeado por este Coatepantli, que aquí se puede observar a la perfección el movimiento serpentino de estos bífidos, ¿no? Algunas otras rocas empotradas que salen, algunos son cráneos, algunas son cabezas también de serpiente, ¿no? La doble escalinata aquí lo podemos nosotros observar a la perfección, ¿no? Aquí lo pueden ustedes encontrar. Y por acá de este lado, pues bueno, podemos observar que se encuentra el altar Zompantli, ¿no? Y alrededor, bueno, pues se encuentra todo el asentamiento actual o el pueblo actual de San Bartolo Tenayuca. Y el asentamiento prehispánico, pues obviamente se encuentra debajo del poblado actual, ¿no? Y únicamente sobrevive, pues, este gran basamento. Pues bueno, voy a leer algunas de sus preguntas. Vamos eh, a ver las preguntas ustedes que tengan. Dice, la iglesia de Teñaruca tiene en el altar unas columnas únicas y bellas. Oli, quién sabe quién. Saludos. ¿Tiene algún significado las cabezas o tenían alguna función? Gracias, Marisol. Bueno, ya la expliqué. Lupita, tía Lupita, saludos, Gerardo. Muy interesante recorrido. Gracias, tía. Un abrazo. Tere Peniche Pejel, es decir, que las cabezas fueron labradas primeros y luego colocadas en el Coatepantli. Tere Peniche Pejel, no lo sabemos. Eso sí es muy difícil de interpretar. No sabemos si fue antes, durante o después. Eso sí es una pregunta que no tiene respuesta, Tere. Saludos. Nani López, ¿qué piedra es más dura, basalto o la andesita? No, en este caso es más dura el basalto. Perdón, la andesita, Nani, tiene más dureza.
Claudia Hernández Rueda, buenas tardes, arqueólogo. Muy interesante y clara su explicación. ¿Podría mencionar algo sobre qué en México prehispánico no se utilizaron los metales como herramientas? Saludos. Sí, Claudia, bueno, los que lo utilizaron fueron los purépechas, ¿no? Ellos utilizaron los metales y ellos de hecho probablemente tuvieron alguna influencia o alguna comunicación, algún intercambio interregional con las culturas andinas, ¿no? Eso es sumamente interesante. En Chichen Itzá, los mayas de Chichen Itzá también utilizaban los metales y ellos también en el gran cenote sagrado se encontró evidencia de que varias joyas de oro provenían directamente de Colombia, ¿no? Entonces, pues bueno, no se utilizó porque aquí, bueno, no abundaban mucho estos metales, ¿no? O nunca los encontraron los yacimientos como en la época virreinal. Entonces, bueno, aquí lo que más se trabajó fue la piedra y la cerámica, pero los que sí fueron los que los trabajaron muchísimo más y que sí le dieron pues ahora sí que sí le dieron el trabajo correcto, fueron los purépechas y bueno, en la parte maya ya por Chichen Itza también, ¿no? Pero en sí, los purépechas, ellos fueron ellos sí trabajaron bien el cobre, el oro y la plata. Rubén Espinosa, no tiene sonido, se congeló la imagen. Bueno, me parece que ha de ser problema de su internet. A mí también se me fue la señal. Creo que está lloviendo, entonces pues probablemente seas parte de su internet. Dice Trini González Villa, ¿hay viviendas alrededor de la pirámide? Sí, en esta imagen ya lo pueden ustedes observar. Hay muchas unidades habitacionales alrededor, efectivamente. Dice María Antonia Monroy, ¿se puede subir a la pirámide? No, no, María Antonia, no se puede subir. ¿Qué es estuco? El estuco, claro que sí lo respondo. El estuco es una mezcla de cal, de arena y de tezontle molido. Servía para darle acabado y detalle a las estructuras. El acabado final, básicamente, ¿no? Es como el yeso actual, Betón. Alicia Elizabeth Robledo Galván, gracias, excelente charla. Muchas gracias a ti por tus comentarios. Rosa Aguilar, muchas gracias, me gustan mucho sus videos, felicidades. Muchísimas gracias. Dice, las escalinatas de atrás llegan al piso. Sí, efectivamente, hay algunas de la plataforma Pilia Costa que llegan justamente al piso, en la plaza central, y de ahí a la plataforma, y la plataforma podías ascender hacia el gran basamento. Rafael Martínez, ¿por qué la dependencia correspondiente no hace lo posible porque no se acerquen mucho a la mancha urbana, a las zonas arqueológicas? Híjole, Rafael, mira, aquí lo que pasa es que es ¿cómo puedo decírtelo? Es una ocupación constante. Tenayuca, o sea, aparte de que tenía su asentamiento en toda la época prehispánica, vino el periodo de la conquista y con ella, bueno, se fundó la encomienda y en el virreinato continúa la ciudad, el poblado, ¿no? Y entonces el poblado se desarrolló alrededor del gran basamento piramidal. Entonces, pues bueno, como tiene un desarrollo cronológico y habitacional desde época prehispánica, ¿no? Esta ciudad, o sea, el asentamiento existe desde época prehispánica, nunca se abandonó, pues bueno, eso ha ocasionado que pues básicamente los pobladores sigan ahí alrededor del pueblo de Tenayuca. O sea, no quiere decir que pues cuando ya estaba abandonada la pirámide, llegaron y se establecieron ahí y bueno, pues destruyeron la zona, no, más bien ellos nunca abandonaron, siempre estuvieron establecidos ahí, por eso es que se encuentra la pirámide alrededor del pueblo actual de Tenayuca, ¿no? Saludos. Eli Luis, ¿por qué no se puede subir? Está deteriorado por eso, por cuestiones justamente de conservación, Eli, ¿no? Por conservaciones que no se permite subir al gran basamento. Además, vean ustedes que hacia la parte oriente falta liberar todavía, falta realizar trabajos arqueológicos de liberación, de excavación, entonces pues no está permitido, ¿no? Por cuestiones de conservación. Además, recordemos que en estos peldaños hay relieves importantes, entonces pues bueno, lo primero es la conservación, ¿no? Entonces, por eso es que no se permite subir al gran basamento. Saludos, dice Nani López. Antes que se formara el INA, cualquiera vendía predios alrededor de los sitios. Sí, efectivamente, antes de la existencia del INA, pues bueno, y y de que se promulgara la Ley Federal de Monumentos y de Zonas Arqueológicas,
pues bueno, lo que se hizo, lo que se hacía en ese momento era vender los predios con vestigios arqueológicos y pues como no había nada que lo protegiera, pues bueno, ahí podías construir tu casa. Pero en este caso digo, la permanencia, o sea, la ocupación de Tenayuca es milenaria, entonces ha seguido desde época prehispánica, virreinal y pues en la actualidad, ¿no? Disculpe, arqueólogo, llegué tarde. ¿Podría mencionar hacia qué rumbos está posicionada las escalinatas? Sí, claro que sí, Dave Shack. Están ubicadas hacia el poniente. El poniente es hacia acá donde está el cursor. El oriente es hacia acá, donde les estoy manejando el cursor. El norte es hacia donde está el Electra, la tienda Electra. Y el sur es hacia donde están los árboles, justamente la placita. Bueno, sigamos nuestro recorrido, chicos. Y bueno, esta foto, esta imagen, don Ignacio Marquina, recordemos, es un arquitecto, era un arquitecto que en paz descanse, el cual, bueno, también trabajó en la zona arqueológica de Cholula. Entonces, pues bueno, él siempre se preguntaba cómo se encontraban en el interior estas pirámides, en el interior de estos basamentos piramidales. Entonces, tanto en Cholula hizo una serie de túneles, ¿no? Para conocer las diferentes etapas constructivas de la pirámide de Cholula, del gran basamento de Cholula, el Tlachihualtépetl. Entonces, pues hizo una gran cantidad de túneles y así pudo conocer las etapas constructivas. Encontró alrededor de entre 6 etapas constructivas y ya posteriormente las arqueólogas de la Universidad de Puebla, de la Universidad Benemérita de Puebla, pues bueno, encontraron 2 etapas constructivas más. Entonces, lo mismito de 1925 a 1935 hizo lo mismito aquí el arquitecto Ignacio Marquina. Abrió unos túneles para conocer lo que existía al centro del gran basamento piramidal o del Templo Mayor de Tenayuca. Entonces, esta foto que aquí les traigo, que les coloqué, bueno, se puede observar justamente este gran túnel. Y entonces es que gracias a estas excavaciones, estos túneles, es que se sabe de la existencia de estas 7 etapas constructivas que tiene al interior el Templo Mayor de Tenayuca, ¿no? Y entonces, esta imagen es de esa época y aquí se las traje para que ustedes vieran. Obviamente esto no está abierto al público, ¿no? Esta foto pues es de esa época, ¿no? Y entonces pues está cerrado, no se permite el acceso. Y bueno, pues ya que pasamos de conocer esta pequeñita zona arqueológica, el Templo Mayor de Tenayuca, ahora sí vamos a conocer algunas de las piezas más importantes, dentro de mi opinión, del Museo de Sitio Xolotl, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de estas piezas. Lo repito nuevamente, el museo fue construido en 1985 con la intención de dar a conocer las piezas arqueológicas que se encontraron en las excavaciones arqueológicas del Templo Mayor, que data entonces desde el año de 1935, ¿no? Fue cerrado por ahí del 2018, lo abrieron en el 2019, ¿no? Fue cerrado, ¿por qué? Porque se hizo una serie de remodelaciones al interior de este museo, quedó muy bien, lo reaperturaron en el 2019 y ahorita con lo de la pandemia, pues la zona arqueológica y el museo nuevamente están cerrados, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos su próxima reapertura. Y entonces antes de su remodelación así lo podías tú observar. Y entonces aquí, pues bueno, se puede encontrar todas estas esculturas, ¿no? Al interior. También hay cédulas informativas que nos hablan del origen de la ciudad de Tenayuca, desde los toltecas, ¿no? Desde la llegada de Xolotl, del Chichimeca Xolotl, la posterior conquista por parte de los mexicas y ya en la época imperial Tenochca, ¿no? La época de Tenochtitlan. Entonces nos habla de este desarrollo cronológico que ha tenido la ciudad de Tenayuca, ¿no? Y también nos muestra algunas de las piezas que, pues bueno, se encontraron en las excavaciones. A la entrada, pues bueno, nos está recibiendo justamente el gemelo, ¿no? Esta es una cabeza de un perro conocida como Xolotl. También dentro de la cosmovisión prehispánica, Xolotl es el hermano gemelo del dios Quetzalcóatl, ¿no? El dios creador Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, esta cabeza que está aquí, bueno, pues representa al perro sagrado, al perro gemelo, al hermano de Quetzalcóatl, ¿no? Que es el gemelo, podría decirse el gemelo de Quetzalcóatl, que sería Xolotl, ¿no? Y entonces, pues vean ustedes qué bonita escultura. Algunas otras piezas que se encuentran ahí. Yo por eso siempre digo, vean ustedes la calidad del trabajo, ¿no? La escultura
mexica. Vean ustedes este personaje que está pues con los brazos cruzados, ¿no? Vean ustedes las manos, pueden observar muy bien. El rostro, sin lugar a duda, es impactante. Los ojos almendrados, nariz ancha, labios gruesos, ¿no? Pero vean ustedes que las piezas, los materiales son diferentes, ¿no? En esta ocasión, pues bueno, podemos encontrar el basalto gris reticular, que el basalto siempre se utilizó para la creación de artefactos, ¿no? De molienda, que son los metates, las manos de metates, ¿no? El metlapil, como se le conoce, ¿no? Y para las esculturas, evidentemente. Como era una piedra no tan dura como la andesita de la amprobolita, pues bueno, podía trabajarse mejor y pues salían este tipo de esculturas, ¿no? Hasta las rayas de los gestos, ¿no? Las rayas que se hacen en los cachetes cuando uno sonríe o los mueve, pues aquí están también plasmadas, ¿no? Yo siempre digo, hijo, la escultura mexica, mis respetos. Lo que es la olmeca y la mexica, mis respetos. Chicomecoatl, aquí podemos observar esta escultura de la diosa serpiente, que está, o la diosa del maíz ya maduro, ¿no? Xilonen es la del maíz tierno, y algo característico de esta diosa, la diosa del maíz, es que siempre tiene este gran tocado en la cabeza, y bueno, tiene una banda de chalchihuites que también nos hacen relación, o están relacionados. Más bien la íntima relación existente entre el maíz y la lluvia, ¿no? O sea, obviamente, pues el maíz necesita siempre de la lluvia para poder germinar, desarrollarse y así que salgan, crecer, ser una mata de maíz y ya posteriormente dar los elotitos, ¿no? Entonces, por lo regular, siempre la diosa del maíz, Chicomecoatl, siempre tiene este gran tocado rectangular, en forma como de teatro, así le nombran algunos investigadores, ¿no? Entonces, pues siempre que ustedes observen a esta deidad que tiene un gran tocado en la cabeza rectangular, pues por lo regular, y es femenino, pues por lo regular es la diosa Chicomecoatl, la diosa del maíz. En algunas otras representaciones está portando en sus manos las mazorcas de maíz, los elotitos. Los dioses de la lluvia, ¿no? Los tlaloques, los ayudantes del dios Tlaloc, los tlaloquitos, aquí también están representados, ¿no? Recordemos que del lado norte, pues bueno, estaba dedicado al dios Tlaloc, al dios de la lluvia, entonces evidentemente, pues bueno, tiene que tener sus ayudantes, que son los que pues permiten que caigan las aguas para la lluvia, ¿no? Una vez de que Tlaloc rompe su cetro rayo, hace que truene el cielo, entonces, pues bueno, es el mensaje que da el dios Tlaloc a los tlaloquitos para que pues, en las esquinas del mundo, pues bueno, ellos puedan verter las ollitas con el agua de lluvia, ¿no? Tenemos también las cédulas explicativas, vean ustedes las etapas constructivas del Templo Mayor de Tenayuca, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima etapa constructiva, ¿no? Yo siempre en los recorridos les explico, hagan de cuenta que es como una cebollita o como una matrushka rusa, ¿no? Si conocen esas muñequitas de madera, la típica artesanía de Rusia, que son esas matrushkas, ¿no? Que empiezan desde la más pequeñita hacia la más grande. Pues aquí en Mesoamérica también se hizo lo mismo, pero con las construcciones. Siempre al interior, en el núcleo central de los grandes basamentos piramidales, lo podemos observar aquí en la cédula, pues, bueno, está el templo más antiguo, ¿no? Y entonces cuando se hacían estas ampliaciones cada 52 años o cada que llegaba un gobernante nuevo, pues bueno, él iba construyendo, ampliaba el templo mayor, pero siempre construía encima de las construcciones más viejas. Nunca se destruía el templo antiguo, ¿no? ¿Eso por qué? Porque de alguna manera al momento que hacías tú la ampliación, obviamente, pues el templo viejo entraba a una nueva función que era de ser protectora de la nueva estructura o de la nueva ampliación. Entonces, pues bueno, nunca se destruía, siempre se construía un edificio encima del otro y así se iba ampliando, tal cual como se puede observar aquí en la imagen, ¿no? Entonces, pues bueno, séptima etapa constructiva, algunos manejan hasta 8 etapas constructivas, ¿no? Y por eso es que le ponen un símbolo de interrogación. Y bueno, pues las cabecitas de serpiente del Coatepantli, ¿no?
Podemos observar justamente también en esta cédula los diferentes tipos de cabezas que hay en este Coatepantli, ¿no? Las cabezas que se encuentran empotradas en los taludes de los muros del gran basamento, del templo mayor, ¿no? La cabeza, otro tipo de cabeza, ¿no? Vean ustedes algunas otras, hasta los colmillos son diferentes, vean ustedes, todas las cabezas, por eso siempre les dije, ¿no? Les mencionaba de que pues las cabezas, ninguna cabeza se parecía a otra, son completamente diferentes, ¿no? Y esta es justamente la Xucotl o la serpiente de fuego, donde le sale justamente como estadal, vean ustedes, evertido, ¿no? La cresta, que se mueve hacia la izquierda, ¿no? Que tiene un movimiento ondulatorio, giratorio, ¿no? Y alrededor, pues bueno, vean ustedes que tenemos decoración como de círculos. Estos circulitos, pues probablemente estén relacionados con las estrellas, ¿no? Entonces, pues bueno, la cresta está justamente remetida, ¿no? Hacia el interior de la cabeza de la serpiente. Y bueno, conforme vas caminando en el museo, vas a llegar justamente a este altar que ya les había yo platicado. En este altar, pues bueno, hacia afuera, cuando fue excavado, hacia sus cuatro caras, pues bueno, se encontraron estos cráneos, ¿no? Cráneos y huesos entrecruzados, cráneos y huesos entrecruzados, que nos hacen referencia al mundo de los muertos, al mundo de los descarnados, o mejor conocido como el Mictlán. Aquí también podemos observar, vean ustedes que tenemos restos de estuco, que es el acabado, enlúcido, esta capa de cal que se colocaba, ¿no? Tenemos estos restos de enlúcido y obviamente, pues ya después de que se colocaba esta capa de estuco, enlúcido, pues bueno, se pintaba, ¿no? Ya sea de color negro, azul, rojo, amarillo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo podemos nosotros observar. Y ¿se acuerdan que les había dicho que al interior de este altar, bueno, pues también teníamos pintura mural? Pues bueno, aquí hay un fragmento de esta pintura mural, vean ustedes. Igual, fue lo mismo, ¿no? ¿Cuál fue la misma iconografía o el mismo, o más bien cuál fue el programa iconográfico al interior de esta cresta o de este altar? Pues bueno, tenemos cráneos y también tenemos huesos entrecruzados o cruzados, vean ustedes. Cráneos, huesos cruzados, cráneos, huesos cruzados. Y lo repito, o sea, esto nos hace una referencia directa con la región de los muertos, ¿no? ¿Se acuerdan que también vimos un relieve ahí en las escalinatas del lado de Huitzilopochtli, el relieve que nos hace referencia a la guerra? Pues bueno, también tenemos una escultura con el chimali, vean ustedes aquí, y con las lanzas o los dardos. Este es el grito de guerra o declaración de guerra del mexica hacia sus enemigos. Aquí está representada en esta escultura. Y bueno, pues aquí terminamos el Museo Xolotl, la zona arqueológica de Tenayuca. Realmente es muy pequeñita, ¿no? Nos tardamos una hora si nos explayamos, hacemos o sea, si nos clavamos, como decimos nosotros en nuestra explicación, nos tardamos un poquito más, pero por lo regular es una hora, hora y media, no más, entre el museo y la zona arqueológica. Pero a 300 metros de Tenayuca, de esta zona, la zona ceremonial religiosa de Tenayuca 1, también hay restos de otra zona arqueológica denominada Tenayuca 2. Y esta zona arqueológica sería la parte habitacional del antiguo asentamiento prehispánico. Esto ya está inmerso dentro de una zona habitacional actual de la década de los 60. Bien, caminamos 300 metros hacia el poniente, sobre el Electra, llegamos al Electra, seguimos la avenida y a lo lejos se pueden observar esta zona habitacional de los chichimecas, ¿no? Y en esta fotografía, vean ustedes, pues tenemos el Cerro del Tenayo, aquí podemos verlo mejor, vean ustedes que la mancha urbana pues ya también ha hecho lo suyo, casi casi ya llegan hasta la cúspide del Cerro del Tenayo. Esto que ustedes están viendo aquí, que está desgarrado o desgajado, bueno, pues son las minas de época prehispánica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en estas paredes, de estas paredes, los chichimecas primeramente y ya posteriormente los mexicas, de ahí
obtenían la piedra para sus construcciones. Estos son los yacimientos de época prehispánica, pero bueno, ya también se construyeron casas pues prácticamente cerca de estos yacimientos o estas minas de época prehispánica. Tiene una historia muy curiosa, Tenayuca 2. Resulta que en la década de los 80 se iba a construir una escuela, ¿no? Y entonces cuando empiezan a hacer los cimientos, cuando empiezan a hacer las obras para la construcción de esta escuela primaria, pues estarán en los 90, perdón, se encontraron con estos vestigios arqueológicos. Y no es nada más y nada menos que la zona habitacional de la ciudad de Tenayuca, ¿no? Entonces, pues bueno, ingresas a la zona, es muy pequeñito realmente, hay cuartos, hay algunos aposentos, hay escalinatas, hay muros, ¿no? Y lo más significativo es este cuarto que está aquí, donde más se le puede encontrar forma, ¿no? Estas escalinatas, tenemos estucos, también pisos de estuco, aquí de este lado, ¿no? Las escalinatas de acceso hacia los cuartos, hacia las casitas de los chichimecas, de la gente de Tenayuca, ¿no? Y pues bueno, esto es todo lo que se encuentra ahí inmerso, ¿no? Se pretendió, bueno, seguir con las excavaciones arqueológicas, pero bueno, retrasaban lo que era la construcción de la escuela y tampoco no había presupuesto y desafortunadamente, pues bueno, se cancelaron las excavaciones, se construyó la escuela y ya tampoco no se siguieron las exploraciones más allá entonces, pues bueno, lo único que se conoce en sí de Tenayuca, de los chichimecas de esta parte, pues bueno, es Tenayuca 2, esta zona habitacional, y la zona religiosa, que es el Templo Mayor, hoy conocida como Tenayuca 1, ¿no? Vean ustedes, aquí tenemos otra vista de estos cuartos, ¿no? Rectangulares, sumamente amplios, eso sí, aquí vivían las familias, ¿no? Entonces, pues bueno, pisos, muros, cuartos, estucos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo podemos observar también. Alrededor, pues bueno, está también con una malla de protección, lo podemos nosotros aquí observar, ¿no? Y entonces, pues bueno, podemos observar partes de estos cuartos. Aquí lo pueden ustedes observar, vean, ¿no? El acceso, el cuarto. Aquí podemos observar también parte de los arranques de estos cuartos, muros, etcétera, etcétera. Y quiero yo suponer que para acá, si se siguen las excavaciones arqueológicas, pues el patrón es lo mismo, ¿no? Muros, pisos, cuartos, etcétera, etcétera, ¿no? Y debajo de las zonas habitacionales actuales seguramente se encontró una gran cantidad de piezas arqueológicas, de estructuras, de entierros, de ofrendas, pero bueno, ya son muy antiguas, seguramente esto es antes de promulgar la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos en la década de los 70, entonces, pues bueno, no hubo ningún rescate arqueológico. Entonces, pues bueno, lo único que queda de las zonas habitacionales es esto que yo les estoy aquí mostrando. Y bueno, ya después de que visitamos Tenayuca 1, Tenayuca 2, les repito, sumamente pequeñito, de ahí tomamos un camioncito que nos lleva justamente, le pedimos al chofer que nos deje en Santa Cecilia Catitla, en la avenida principal de Tenayuca, que está ahí a un costado del Electra. Entonces, pues bueno, por 10 pesos te deja justamente en el poblado de Santa Cecilia Catitla. Y bueno, pues también este poblado, en su centro, pues tiene esta gran pirámide, ¿no? También es una belleza, es una reconstrucción que fue muy polémica, muy criticada realmente, porque ustedes lo que están observando es una reconstrucción básicamente, ¿no? Pero bueno, que también este tipo de reconstrucción nos quiso dar un acercamiento a cómo eran estos templos en la época prehispánica, ¿no? Esto ahorita vamos a poder observar. Pues bueno, cuando vamos caminando, justamente a esta pequeñita zona arqueológica, la zona arqueológica Santa Cecilia Acatitla, a Catitla se le conoce como el lugar entre tulares, ¿no? Que es también oriunda de la época de Tenayuca, ¿no? Y que pasaron los mismos acontecimientos cuando se formó la Triple Alianza, pues pasó a ser parte cuando fue esta separación entre Tenochtitlán y Azcapotzalco, se formó la Triple Alianza. Pues en 1430 también pasó a ser parte de Tenochtitlán, Santa Cecilia Acatitla, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando tú vas caminando y llegas al centro de Santa Cecilia,
llegas a la iglesita principal, que también es del siglo XVI y que fue construida con los materiales procedentes de esta pirámide. Pues bueno, te encuentras, para poder ingresar a este sitio arqueológico, primeramente es por el Museo de la Escultura Mexica, conocida como el Museo Eusebio Dávalos Hurtado. Y es una casona del siglo XIX, muy, muy bonita, construida de pues, algunas partes de adobe, otras de ladrillo, pero es de la época de don Porfirio Díaz, ¿no? De esa época antigua. Entonces, al interior, pues bueno, resguarda este pequeño museito, el Museo Eusebio Dávalos Hurtado, resguarda unas piezas sumamente bellas de la escultura mexica, ¿no? Por eso es que se le conoce como el Museo de la Escultura Mexica. Hay unas piezas bellísimas al interior, ¿no? De esta cultura que siempre lo digo, se lo repito nuevamente, es de mis favoritas en referente a la escultura. Te da la bienvenida, vean ustedes este altar, este cráneo, justamente este cráneo clavo, que seguramente estuvo empotrado en alguno de estos basamentos, ya sea en el mismo basamento de Santa Cecilia o en alguno otro, no lo sabemos de dónde, cuál sea el contexto donde se encontraba este cráneo clavo, pero vean ustedes, es el más grande encontrado hasta la fecha y está representado ahí a Mictlantecutli. Este es Mictlantecutli. ¿Por qué es Mictlantecutli? Bueno, pues todos los cráneos, absolutamente todos, no tienen ojos, ¿no? No tienen ojos. O sea, tienen las órbitas, están sin ojos. En esta ocasión, como Mictlantecutli se encuentra en un lugar oscuro, donde no se puede ver, pues bueno, él tiene ojos y al momento de que abre sus ojos o los tienes abiertos, pues genera una luz propia para poder observar en la oscuridad. Y entonces por eso es que nos hace referencia o es muy probable que esta escultura sea la representación de Mictlantecutli, ¿no? O sea, todos los cráneos que se han encontrado, la mayoría, los clavos cráneos, ¿no? Que estaban empotrados en templos, pues bueno, no tienen los ojos, pero este sí. Entonces, seguramente este sea el dios Mictlantecutli del inframundo. Aquí lo podemos observar, lo anterior, lo que les acabo de decir. Aquí tenemos otro cráneo y este cráneo, pues bueno, tiene las órbitas vacías, no tiene nada, no tiene ojos en lo absoluto. Entonces es un cráneo simple y sencillamente. Y bueno, ven, este es el jardín de ingreso a la zona arqueológica de Santa Cecilia, ¿no? Hay algunas esculturas, probablemente esta sea una Chalchitlicue, la diosa del agua, sobre todo por su collar de jade, ¿no? Lo podemos observar. Bueno, es sumamente exquisito. Aquí uno se puede sentar, puede descansar después del recorrido, ¿no? Puede o simple, sencillamente observar las piezas que se encuentran alrededor o simple y sencillamente pues, sentarse a descansar, ¿no? A contemplar lo que hay alrededor de esta casona, que a eso invita justamente este jardín, este patio tan bello. Así se ve por el otro lado. Pues, se lo repito, es una antigua casona del siglo XIX, de un pequeño rancho. En estos cuartos hay reconstrucciones de las antiguas, de los antiguos cuartos de este siglo, la época de las rancherías, de las grandes haciendas, de los hacendados. Bueno, pues hay una reconstrucción ahí con su sala, su comedor, etcétera, etcétera. Muy, muy bonito, ¿no? Y en el jardín, pues bueno, existen varias esculturas y hay un par de salas dedicadas a la escultura mexica. Pero entonces, para poder ingresar a la zona arqueológica, pues bueno, primero tenemos que ingresar a esta casona, a su bello jardín, y ya posteriormente hay un pasillo por acá para poder ingresar hacia la pirámide. Antes de ingresar pues bueno, tenemos Zompantli, vean ustedes que fue localizado ahí, en este lugar, en Santa Cecilia Catitla. Curiosamente se han encontrado mucha evidencia relacionada a Mictlantecutli, al dios del inframundo, ¿no? Entonces, no sabemos si ahí era lugar de culto, probablemente, ¿no? Por toda la evidencia encontrada arqueológicamente hablando, ¿no? Cráneos, huesos, procesiones, ¿no? Y pues este gran clavo cráneo que se encuentra allá en la entrada, ¿no? Entonces, pues probablemente fue el lugar de culto a Mictlantecutli. Vean ustedes cómo estos cráneos, que tampoco ninguno es igual al otro, ¿no? Estos cráneos pues estaban completamente revestidos de estuco, ¿no? De esta capa de cal, y ya posteriormente pues eran
decorados con pintura mural. Cuando ingresas, pues bueno, ingresas, ya estás adentro, tienes la gran plaza, ¿no? Este edificio también era un edificio doble, nada más que hoy sobrevive el del lado del dios Huitzilopochtli, ¿no? El del lado de Tlaloc, mediante la conquista, pues bueno, fue destruido y todos los materiales constructivos se utilizaron para la construcción de la iglesia, que está justamente hacia el poniente de la iglesia de Santa Cecilia. Entonces, pues bueno, nada más tenemos como sobreviviente el del lado de Huitzilopochtli. Son 3 etapas constructivas para este edificio, ¿no? Aquí podemos nosotros observar la plataforma, de hecho, es una plataforma con doble escalinata, esta es la gran plaza, ¿no? La plataforma con doble escalinata, una para el dios Huitzilopochtli y otra para el dios Tlaloc, o el dios de la lluvia, ¿no? La primera etapa constructiva, que fue también arrasada y destruida, la última etapa, la que vieron los españoles. La segunda, que es la que nosotros estamos observando, donde también fue arrasada el templo de Tlaloc, no así el de Huitzilopochtli. Y la tercera etapa constructiva y más antigua es esta que está aquí, justamente. Seguramente dentro de esta a lo mejor existe otra, ¿no? La primera etapa constructiva, pero bueno, no, ya no se llegó hasta ahí, ¿no? Entonces, aquí de este lado, en esta primera etapa constructiva, vamos a denominarla así, ¿no? Sí existe tanto el templo del dios Tlaloc y seguramente adentro de el del dios Huitzilopochtli. Entonces, por eso es que son también dobles templos construidos aquí, ¿no? Nuevamente, pues bueno, tenemos la plataforma, una gran plataforma, ¿no? Tenemos el basamento y la plaza, una gran plaza, enorme plaza, la plataforma, el templo y el basamento piramidal y el templo, ¿no? O el teocalli, aquí de este lado. Los braseros, que esos pues también fueron encontrados in situ, bueno, pues vamos a hablar un poquito más adelante de la función de estos. Aquí se ve claramente, ¿no? Para subir al basamento, pues bueno, tenemos que subir estas escaleritas, bajamos a la otra etapa constructiva, justamente donde están estas personas, que fue destruida, ¿no? Y aquí, bueno, ingresas, vas a subir, se empieza a subir. Y aquí está justamente el Techcatl, o la piedra sacrificial de sacrificios. Esta piedra, pues bueno, fue localizada aquí, en este templo, en este lugar, fue colocada posteriormente, y bueno, recordemos que ahí es donde se sacrificaban a los cautivos, ¿no? Los cautivos de guerra, también a los cautivos de guerra, también a los esclavos, ¿no? Ahí eran sacrificados en honor al dios Huitzilopochtli, ¿no? Y entonces, pues bueno, en la década de los 80 se hizo esta reconstrucción muy polémica, ¿no? Ojo, esto no fue encontrado así, este templo, o no fue encontrado así, fue reconstruido, ¿no? ¿Para qué? Para darnos un acercamiento y también un entendimiento, el arqueólogo de esa época, propio de cómo eran los templos de los mexicas, ¿no? Los templos en la parte superior de estos grandes basamentos, porque pocos son los que sobreviven. De hecho, nada más allá en Veracruz, en Castillo de Tiayo, tenemos uno, y en el estado de Veracruz tenemos 2, no recuerdo el asentamiento, pero sí en Castillo de Tiayo, ahí cerca de Papantla, tenemos pues nada más uno que sí es de esa época, de la época prehispánica, que todavía sigue en pie, ¿no? Entonces, pues bueno, para darnos un acercamiento es por eso, y para entender cómo eran estos edificios, es por eso que se hizo esta reconstrucción, ¿no? Con su vano de acceso, su dintel de madera, ¿no? Su friso, con clavos empotrados en este friso, y bueno, nada más faltarían las almenas en forma de caracol cortado, ¿no? En forma de caracol aquí en esta parte superior. Ahora bien, de la típica arquitectura mexica, aquí lo podemos observar. ¿Cómo era? Bueno, por lo regular siempre al interior, el núcleo constructivo, al interior de estos edificios siempre era de tesontle. Recordemos que el tesontle era un material sumamente liviano, ¿no? Entonces, pues bueno, funcionaba como material constructivo para los núcleos de estas estructuras. Ya los revestimientos, los acabados, eran con andesita, con basalto, perdón, andesita de la amprobolita, ¿no? Eran así las escalinatas, todos los revestimientos, los acabados, ¿no?
Y bueno, pues siempre vamos a tener una escalinata central, la cual está delimitada por estas alfardas, ¿no? Estas alfardas, aquí están, la escalinata central. Vamos a tener estos elementos rectangulares que se le conoce como el dado, ¿no? Aquí por un lado en la parte sur y otro en la parte norte. Y estos dados, aparte de que le daban eran elementos decorativos, ¿no? Propios de los mexicas, también funcionaban como estadales para, para que ahí fueran colocados los grandes braseros, ¿no? Estos braseros tenían una función sumamente importante, alumbrar las 24 horas, los 365 días del año, el templo del dios, ¿no? Y bueno, aquí lo podemos nosotros observar, que es de doble moño, así se le conocen a estos braseros, ¿no? Y bueno, está revestido por completo de puros clavitos, que son como estas pelotitas que se encuentran aquí. En la parte de arriba, en la parte superior, en la cúspide, bueno, tenemos el templo dedicado, pues, en este caso al dios Huitzilopochtli. Al interior, ¿no?, del templo, pues tenemos el santuario, en el cual siempre existía una banquetita o un altar, un momochtli, y bueno, siempre tenía que estar ahí descansando, ya sea la escultura del dios o el bulto mortorio del mismo Dios, sus huesos, sus reliquias, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces siempre tenía que existir un sacerdote, el cual, pues, su función era estar siempre atendiendo el templo, ¿no? Y estar al pendiente de que estos grandes braseros siempre estuvieran aquí encendidos. Bueno, aquí sí nos permiten subir a la cúspide del basamento, ¿no? Salvo que sí está prohibido, pues, que te pongas aquí en posición de sacrificado, ¿no? Ahí sí te lo prohíben. Hay un guardia que te dice que pues no toques el techcatl o la piedra de sacrificios. Y pues bueno, puedes aquí observar desde este punto la gran plaza, ¿no? La gran, enorme, 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 enorme la plaza que tiene aquí este gran basamento. Y bueno, aquí está la foto del grupo, ¿no? Aquí podemos observar al grupo cuando este es un servidor, aquí estoy yo, ¿no? Aquí soy yo, Gerardo Orozco, que por cierto no me presenté. Soy Gerardo Orozco, no hice mi presentación como siempre. Gerardo Orozco, arqueólogo por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Soy arqueólogo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos al grupo. Yo les estoy dando la explicación, ¿no? Y pues bueno, el Techcat aquí está de este lado. Y aquí están justamente lo que son pues estos braseros, que estos braseros sí son de época prehispánica. Vean ustedes el detalle del friso, ¿no? Con estas pelotitas, no son pelotitas, son clavos, los cuales, pues bueno, les daban de alguna manera resistencia a este gran friso, sumamente pesado, ¿no? Y lo más curioso es que cuando subió el grupo, pues bueno, estaba este cuate aquí cargando energías, ¿no? Entonces, pues sí, estaba muy chistoso porque pues yo estaba dando la explicación y pues aquí el amigo cargando energías aquí en la zona, en la pirámide de Santa Cecilia. Y bueno, la vista, esta es la vista, justamente el brasero desde la parte de arriba, la iglesia está aquí de este lado, esta es la gran plaza, ¿no? Aquí sigue la serranía de, del Tenayo, continúa, seguramente aquí siguen habiendo algunas estructuras prehispánicas, bueno, pues el brasero aquí está de este lado, la gran plaza. Otra imagen sumamente bella, aquí nos muestra justamente el templo de al lado de Huitzilopochtli. Aquí podemos observar la destrucción, lo que quedó nada más bien del templo del dios Tlaloc, ¿no? Aquí podemos, desde este lado, desde esta vista, tenemos una mejor visibilidad de las tres etapas constructivas, ¿no? Una etapa constructiva, ¿no? La segunda, que es esta que nada más, aquí sí tenemos del lado de Tlaloc, la segunda etapa constructiva, vean ustedes, que nada más sobrevive el templo de Huitzilopochtli, el de Tlalocnoc, y la tercera etapa constructiva, que vendría siendo esta, ¿no? Que es una ampliación. O sea, el edificio era más grande, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ese fue destruido por los españoles, lo repito, para construir las antiguas casonas, para los españoles que iban a vivir ahí en la zona, y también para la iglesia, obviamente, ¿no? Entonces, pues bueno, esta vista me gusta. Aquí podemos observar todavía aún mejor pues estas etapas constructivas.
Y bueno, ya cuando terminas de visitar esta zona, esta pequeña pirámide, la pirámide de Santa Cecilia, pues pasamos a conocer lo que es el Museo de Sitios, el Museo de la Escultura Mexica Eusebio Dávalos, ¿no? Y esta es una vista de lo que podemos, de las piezas que podemos nosotros encontrar, ¿no? De las más significativas, para mi gusto, y ahorita las vamos a revisar, es justamente este Chacmol, ¿no? Que seguramente estuvo empotrado del lado de Tlaloc. Tenemos esta escultura, vean ustedes, de la muerte también, de Mictlantecutli. Tenemos otro bracero, vean ustedes con la representación de un cráneo, también probablemente de Mictlantecutli. Tenemos otra escultura aquí, otro relieve de unos guerreros en procesión con las insignias de los dioses del inframundo. Entonces, por eso se me hace, es digno de llamar la atención varias esculturas relacionadas con el inframundo, ¿no? Entonces es probable que en esta parte se haya generalizado un culto hacia los dioses del inframundo o del Mictlán, en específico Mictlantecutli y a su esposa Mictecacihuatl. Vean ustedes este relieve. Aquí podemos nosotros observar justamente, ¿no? A estos personajes que van en procesión, que tienen los atavíos de los dioses del inframundo, de los dioses de la muerte, ¿no? Estos papeles plisados con los conos, ¿no? Entonces, pues bueno, van en procesión hacia el templo, justamente. Tal vez este templo sea el mismo de Santa Cecilia. Aquí nosotros lo podemos observar con sus escalinatas, con sus peldaños, y en la parte de arriba, pues bueno, tenemos el templo, ¿no? Van en procesión, justamente. Con sus bolsitas, también van cargando sus bolsitas de copal. Nótense aquí, ¿no? Estas son las bolsitas de copal. Esculturas de la diosa Chalchitlicue, recordemos también que la diosa Chalchitlicue pues, es el consorte o la esposa del dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Vean ustedes qué exquisitez, o sea, porta su quechquemitl, un tocado con círculos concéntricos, y sobre todo vean ustedes lo que es el collar de Jades, ¿no? Chalchitlicue es la del collar de Jades. Esta escultura, veamos, es qué belleza. Aquí podemos, lástima que falta la cabeza, fue matada ritualmente, de seguro fue sacrificada de forma ritual. Ahorita les explico por qué, ¿no? Vean ustedes esta banda de mazorcas de maíz, el pedestal, ¿no? En el cual está descansando, son una banda de mazorcas de maíz. Podemos observar que aquí está el personaje, ¿no? Con un glifo, el quincunce, ¿no? Aquí podemos observar el glifo central, el círculo central, ¿no? Y a las esquinas otros círculos concéntricos que nos hablan de los cuatro rumbos del universo, y en medio el quinto, el axis mundis, ¿no? Tenemos un gran tocado de chalchihuites, ¿no? Quincunces aquí alrededor, ¿no? Entretejido por acá. Y vean ustedes que la jícara también están emergiendo mazorcas de maíz. Obviamente Chacmol, o este personaje que está recostado, que porta la jícara, conocido como Chacmol, pues bueno, está también íntimamente relacionado con el dios de la lluvia, es el mensajero del dios de la lluvia, de Tlaloc, ¿no? Entonces, por lo regular, esta escultura se encontraba empotrada del lado del dios Tlaloc, ¿no? Entonces, cuando se hacían las ceremonias de sacrificio de los niños o de otros personajes, pues bueno, se depositaban los corazones al interior de esta jicarita. ¿Por qué digo que está matada ritualmente? No tiene la cabeza. Cuando estas piedras o estas esculturas entraban en desuso, ¿no? Cuando, cuando ya se había realizado una ampliación al templo, o simple y sencillamente ya estaba en desuso esta pieza, se iba a construir a lo mejor una más grande, un chacmón más grande, pues bueno, era retirado, se hacía una ceremonia ritual, se sacrificaba ritualmente, en algunas esculturas, bueno, se retiraba su corazón, que tenía que era como podía ser de jade, de piedra verde o bien de obsidiana, y en algunas otras ocasiones era cortada la cabeza, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que eran matadas ritualmente, era depositada en ofrenda, y bueno, pues se le pedía que por favor protegiera a la edificación, y ya bueno, ya se colocaba posteriormente la nueva escultura. Entonces, por eso es probable que esta escultura haya entrado en desuso, se matara ritualmente, se le degolla la cabeza y bueno, es depositada como ofrenda, ¿no? Pero vean ustedes la exquisitez, lo repito, siempre lo repito, la exquisitez de la escultura mexica.
Esta escultura de Mictlantecutli, vean ustedes, un personaje descarnado, ¿no? Aquí podemos observar la gran nariguera que está portando, ¿no? Y el rostro descarnado. Tiene un tocado de plumas, tiene orejeras y también tiene todavía restos de estuco. Pero sí es de llamar la atención estas piezas, varias piezas relacionadas con la región de los muertos. Esta escultura también es sumamente exquisita, lástima que está incompleta, es un águila, vean ustedes, es un águila la cual, pues bueno, podemos observar su plumaje, sus alas, su cola, sus pies, sus garras, ¿no? Y probablemente aquí está el símbolo del Atl Tlachinoli, que es el símbolo de la guerra, ¿no? Que es el difracismo entre el opuesto, el difracismo o el símbolo de la guerra de los mexicas, ¿no? El opuesto complementario, que es este chorro de fuego combinado con un chorro de agua. Pero bueno, desafortunadamente está incompleta la pieza. Pero ven ustedes la exquisitez, cómo se trabaja la pluma y los elementos, los detalles, las garras, etcétera. Esta también es una cabeza sumamente importante. Es el yelmo de un guerrero águila. Vean ustedes, del rostro emerge el personaje y bueno, tiene como un yelmo un águila, ¿no? Entonces esto probablemente represente a un guerrero águila y por eso es que se las traigo, se las presento aquí, ¿no? Y pues bueno, casi estamos ya a punto de finalizar nuestro recorrido por este museo, el Museo de Sitio Eusebio Dávalos y en nuestro recorrido general, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a leer las últimas preguntas y pues bueno, ya estamos casi por terminar. Dice, el edificio Nani López, el edificio del Monte de Piedad de Tenayuca también tiene cráneos sobre la avenida, se está deteriorando, ¿son originales las esculturas? Efectivamente, sí hay esculturas y son originales. Fue cuando se construyó esa fábrica, se hicieron los cimientos, se encontraron esos cráneos, se encontraron en el edificio y en la esquina también hay otras estructuras, otras esculturas y sí es de la época, ¿no? Y actualmente es el Monte de Piedad. Lourdes Morenos, tuve la oportunidad de visitar estos lugares en enero del 19. Hermoso. Saludos, Techi Medina. Lo reconozco su voz, Trini. Saludos. Mucho gusto, arqueólogo. Saludas, Rosy. Dice Nani López, ¿los clavos tienen alguna función además de estética? De darle fortaleza al edificio, ¿no? O sea, tienen unas espigas profundas, largas, entonces, pues bueno, le dan la fortaleza al edificio. Es como un ladrillo prácticamente. Saludos, José René. Nosotros vivimos a 3 predios de distancia de la pirámide de Colonia Hugo Cervantes del Río. Saludos, René. Dice Marisol CCH, entonces podemos tomar como referencia el tamaño del basamento de Tenayuca para el Templo Mayor de Tenochtitlán. No, el tamaño no, más bien el patrón arquitectónico. ¿Qué quiere decir eso? La doble escalinata. No quiere decir que el Templo Mayor de Tenayuca tuviera la misma altura que el Templo Mayor de Tenochtitlán, ¿no? ¿Nos podemos imaginar así los basamentos en la parte de arriba? Sí, efectivamente, Marisol, así se los pueden imaginar. Esa es la finalidad que ustedes por eso es la finalidad de esa reconstrucción, para que ustedes pues imaginen o sepan más bien cómo eran los templos en la parte superior, ¿no? Dice, en esta temporada de pandemia ya hay acceso a los lugares arqueológicos de Tenayuca, me parece que todavía no. Saludos, Rafael Martínez, un agradecimiento especial, arqueólogo. Muchas gracias por esta gran enseñanza. Gracias, Rafael. Dave Shack, arqueólogo, en el basamento hacia la procesión al templo, ¿qué significa la posición de las manos? Probablemente estén cantando, híjole, es algo difícil de interpretar, Dave Shack. No me atrevo a darte una interpretación segura, ¿no? Esa respuesta sí es un poquito difícil. Pueden ir orando, pero no te puedo responder esa pregunta. Dice Feli Carrión Aranda, ¿me puede repetir el material de construcción de la pirámide? Aparte del tezontle, mencionaste otro. Sí, claro que sí. Tezontle, andesita de lamprobolita, basalto gris reticular. Saludos, Joaquín. ¿Existe al gusto mapa de la temática, de la zona completa de temática? Este, sí existe un mapa temático, Joaquín, efectivamente. Saludos desde Estados Unidos. Felicidades, arqueólogo. Excelente explicación. Es un enorme trabajo el que realiza. Muchas gracias. Con mucho gusto. Dice, muchas gracias por este interesante recorrido por el noroeste de la Ciudad de México. Gracias, Marta. Un saludo.
Dice Pili Acosta, antes sí se podía ingresar al Teocalli, no recuerdo si había una figura. Sí, en la parte superior, Pili, si te estás hablando, si te estás refiriendo al de Santa Cecilia, hay un chacmol también en la parte de arriba, que era el que pertenecía al del lado de Tlaloc. Ahí sigue todavía. Rosy Laguna, gracias por hacernos estas tardes tan amenas y disfrutables y exquisitas como dices tú. Repito, esta pandemia nos ha dejado estos tesoros de acercamiento a estas ruinas. Sí, efectivamente, siempre hay que rescatar de todo lo malo, lo más bueno, y trato de pensarlo así. Entonces, pues a todos nos ha dejado una grata lección y bueno, también a mí me ha ayudado muchísimo a seguir refrescando mis conocimientos y compartirlos con ustedes, Rosy. Gracias. Muchas gracias, saludos. ¿Existe algún plano completo de la zona arqueológica de Tenayuca? Joaquín, sí, en el libro de Arquitectura Prehispánica de Ignacio Marquina, Joaquín, ahí lo puedes consultar. Muchas gracias por tu recorrido. Pues bueno, las últimas preguntas. ¿Se han explorado de forma arqueológica las cuevas del Cerro del Tenayo? Omar Mercado Coria, no, desafortunadamente no, Omar. De forma arqueológica, no. Luz Elena Ortiz, muy interesante, muchas gracias. Gracias. ¿Podría dar alguna referencia sobre la idea de las reliquias resguardadas en el Teocalli? ¿Alguna referencia? Con Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de Nueva España, Claudia. Ahí puedes consultar las referencias respecto a la función de las reliquias que se resguardaban en los Teocalis. Es la obra de Fray Bernardino de Sahagún. Dice Cris Barrios, buenas tardes, me gustaría poder contactar para hacerle un comentario. Sí, claro que sí, Cris. Puedes enviar un mensaje vía Messenger a la página de Arqueología Viva de México y con gusto respondo tu comentario. Bueno, pues hemos llegado al final de Tere Peniche Espejel, muchas gracias. Espero con ansias la salida a Cuicuilco. Sí, Tere, ya tenemos nuestra próxima salida presencial el próximo sábado que viene, este sábado que viene, a la zona arqueológica de Cuicuilco. Nada más está reservado para 15 personas y ya nada más nos quedan 5 lugares disponibles. Entonces, pues bueno, si quieren más información, con un servidor con mucho gusto pueden apartar su lugar. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas pequeñitas zonas arqueológicas al norte de la Ciudad de México. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado, que la información como siempre haya sido digerible, amena. Y bueno, como ustedes saben, pues bueno, hacemos estos recorridos porque nos encontramos pues ahorita parados por lo de la pandemia apenas estamos retomando nuestros recorridos presenciales. Poco a poco, si realizamos el de Cuicuilco, pues sería la segunda vez, ¿no? Entonces, pero de todas formas, nosotros ahorita nos encontramos parados casi por completo con lo de la pandemia. Entonces, pues bueno, nosotros únicamente lo que les estamos pidiendo es la cooperación voluntaria para poder seguir llevando a cabo estos recorridos virtuales, para seguir compartiendo, pues con mucho gusto lo que nosotros sabemos, lo que nosotros amamos, ¿no? Y pues de alguna manera cualquier ayuda, cualquier cooperación es muy bienvenida, todo sirve, todo ayuda y pues muchísimas gracias de antemano y quisiera agradecer a todos aquellos que sí nos han estado cooperando, que nos han estado eh, realizando cooperaciones voluntarias constantemente, para todos nuestros patrocinadores, así como yo les menciono, muchísimas gracias de corazón, espero algún día poder agradecérselos personalmente en algún recorrido que nos acompañen. Y pues bueno, aquí les dejamos los datos bancarios por si gustan hacer una cooperación en lo que ustedes gusten. Lo repito, ahorita todo es bienvenido, tenemos familia que mantener y pues, bueno, gracias a ellos que hemos podido salir adelante, ¿no? Es el Banco Santander, también pueden hacer transferencia con la clave interbancaria, ¿no? Y bueno, viene aquí el número también de tarjeta y aquellos que quieran hacer una cooperación o más bien aquellos que gusten que les comparta mis datos bancarios vía Messenger, bueno, pues con mucho gusto lo podemos hacer, ¿no? Se los puedo compartir vía Messenger y pues no se me vayan, por favor les hago la invitación, la atenta invitación. Este miércoles voy a hacer el recorrido virtual por la zona arqueológica de Xochicalco en punto de las 8 de la noche por esta misma página, Arqueología Viva de México. Espero que nos puedan acompañar para esta zona arqueológica. Otra información interesante, importante, el día de mañana van a reaperturar ya la zona arqueológica de Cacaxtla, de Xochitecatl, entonces pues voy a estar ahí de forma presencial, espero ser el número 1 para poder ingresar a la zona,
Yo vivo aquí en Tlaxcala, entonces a escasos 10 minutos de Cacaxtla, estamos a 7 kilómetros de Cacaxtla, entonces pues bueno, voy a tratar de transmitir en vivo desde la zona arqueológica de Cacaxtla y estoy muy emocionado porque después de 7 meses voy a poder tocar la primera zona arqueológica, ¿no? Después de esta terrible pandemia y bueno, por ahí voy a andar para que ustedes estén atentos. Y también les hago otra cordial invitación, lo repito nuevamente, para la zona arqueológica de Cuicuilco. El próximo sábado vamos a hacer este recorrido presencial, nada más está con cupo limitado a 15 personas. Están invitados aquellos que quieran apartar su lugar, ya nada más nos quedan 5 lugares. Aquellos que quieran apartar su lugar, les pido que por favor me envíen un mensaje vía Messenger a la página de Arqueología Viva de México y con gusto, pues bueno, podemos apartar su lugar. Este sí tiene un costo de 100 pesos por persona y bueno, pues me dará mucho gusto conocerlos. Hasta aquí mi transmisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan excelente inicio de semana. Nos vemos el miércoles de forma virtual. Un abrazo, que descansen y bueno, pues espero poder transmitir mañana desde Cacaxtla y si no, de todas maneras voy a tomar un video, ya lo subiría a la página y si no, pues nos vemos hasta el miércoles. Muchas gracias y que descansen. Hasta luego.